Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13. Los pactos con la Fiscalía de algunos acusados de la llamada rama valenciana de la Gürtel están obrando milagros. El arrebato cantarín de quien fue secretario general del Partido Popular Valenciano, Ricardo Costa, en línea con el de Álvaro Pérez, el Bigotes, días antes, es inversamente proporcional a la petición fiscal de cárcel para uno y otro, a más do de pecho. Menos petición del fiscal, que en atención a ese pacto seguramente va a rebajar a Costa los 7 años y 9 meses que le pide ahora. Ricardo Costa ha acusado directamente a quien fue su jefe y presidente del Partido Popular Valenciano y de la Comunidad, Francisco Camps, de financiar con dinero negro algunos actos electorales de las campañas del PP, campaña municipal y autonómica en Valencia en 2007. Ha dicho que las decisiones más importantes de aquella campaña las tomaba Francisco Camps. Y de esa forma, Costa le ha alargado el marrón a su exjefe sin que la carga de la prueba de momento haya ido más allá de esa compungida confesión y arrepentimiento en virtud del pacto con el Ministerio Público. Escúchenle. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Camps, que era presidente del gobierno valenciano y además era el candidato. Esa ha sido la acusación de Ricardo Costa. Camps le ha respondido y ha negado la mayor y le ha recordado a su antiguo subordinado que el derecho de defensa por un pacto con la Fiscalía no incluye el derecho a la ofensa y acusación a terceros y que si él le ordenó cometer un acto ilegal podía haber dimitido o ir a la Fiscalía a denunciarlo en su día, claro. Escuchen. Es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa. Lo cierto es que 8 años atrás, Ricardo Costa no solo defendía a Paco Camps y negaba esas acusaciones que ahora dirige contra él, sino que atacaba al PSOE por intentar entonces, decía, mancillar su imagen de dirigente honesto y honrado. Porca miseria. Lo dicho, el tribunal tendrá que discernir el grano de sinceridad, arrepentimiento y veracidad de esas confesiones, de esas acusaciones, de la paja aventada en virtud de acuerdos ventajosos con la Fiscalía para eludir o rebajar futuras condenas. Desde luego todo es muy legítimo, pero conviene recordarlo y que la Fiscalía haga su trabajo y exija pruebas para investigar en su caso a quienes ahora están siendo acusados, claro. Recientemente, por ejemplo, hemos visto cómo algunos acreditados y combativos independentistas encarcelados que lideraron la fallida ruptura con el resto de España, solo les faltó ante el juez del Tribunal Supremo besar la bandera de España y tararear el himno nacional para evidenciar su propósito de enmienda con tal de recuperar la libertad. En fin, hablando de independencia y de Cataluña, esta noche nos visita la líder de Ciudadanos, la líder que ganó los comicios del 21 de diciembre, Susana Ollero. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, se va a sentar en nuestro plató en solo unos minutos para contestar a todas nuestras preguntas, justo el mismo día en el que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha viajado hasta Bruselas para visitar a Carles Puigdemont y preparar esa posible investidura del expresidente catalán. Sin embargo, hay que recordar, como muy bien decías, que fue Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, la que ganó en escaños y en votos esas últimas elecciones catalanas del 21 de diciembre del año pasado. Así que le preguntaremos a Arrimadas qué le parece perder esa posibilidad de presidir Cataluña. Pero hablaremos con ella de otro tema espinoso, la prisión permanente revisable. Ciudadanos pretende abstenerse en la próxima votación en el Congreso de los Diputados para derogar esta condena. Sin embargo, sus votantes piensan lo contrario. Según la última encuesta de ABC, el 80% de los electores de Ciudadanos sí la defienden, esa condena, esa prisión permanente revisable. Así que en solo unos minutos sabremos qué opina Inés Arrimadas sobre esta diferencia de opiniones entre su partido y sus votantes y muchos otros temas interesantes. No se lo pierdan. Bueno, Alfonso Merlos, buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira lo que dice, bueno, ha confirmado hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo que ya en su día le dijo a Carlos Herrera, que sí, que tiene previsto seguir adelante, que él no se retira, que se vuelve a presentar. Escúchale, mira lo que decía en Onda Cero hoy. En la medida que yo vaya viendo cómo se vayan produciendo los acontecimientos, intentaré repetir de candidato, pero mi idea a fecha de hoy es intentar repetir el candidato. Claro, tiene que querer mi partido, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero yo desde luego lo intentaré porque creo que caminamos en una buena dirección.
el día que estuvo con Carlos Herrera, sugirió que tenía que consultarlo en casa, en familia, pero bueno, se ve que lo tiene claro. Bueno, nos sorprende, ¿no? Sí. Que quiere seguir adelante. Vamos a ver, hay una cuestión que nos sorprende y otra que sí que sorprende un poco más, ¿no? Primero, que el presidente del Gobierno tenga intención de agotar la legislatura y de repetir como candidato, pues eso era algo que ya había adelantado en la cadena COPE. Por lo tanto, el titular de hoy queda, digamos, aguado en ese sentido. Segundo, el presidente del Gobierno dice que la cosa va bien. En función de lo que entiendas por la cosa, si efectivamente el país va bien, es un diagnóstico que hace él mismo como presidente del Gobierno, que hace el Partido Popular y que lo podemos debatir, pero con el que tal vez estemos de acuerdo. Pero si lo de la cosa va bien tiene una referencia a cómo le va al Partido Popular demoscópicamente, pues ahí es obvio que no podemos estar de acuerdo, porque cuando tú coges el último sondeo y el penúltimo y el antepenúltimo, lo que estamos viendo es cómo hay una pérdida de votos muy seria por parte del Partido Popular y cómo hay un avance motivado por el efecto de Cataluña y por otros que podríamos analizar de Ciudadanos. Por lo tanto, me cuesta creer que el presidente del Gobierno esté muy contento viendo la deriva demoscópica de su partido y cómo hay un competidor muy fuerte, muy serio y que llega pisándole los talones, ¿no? Edurne Uriarte, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, que no tenía la más mínima duda de que tenía intención de presentarse. Otra cosa es que, como él mismo ha dicho, de aquí a las próximas elecciones queda mucho tiempo y ha dicho, dependiendo de cómo vayan los acontecimientos, si su partido quiere, etcétera, pero yo tengo la seguridad de que será el candidato. Y sobre la cuestión que tú decías, Alfonso, la demoscopia, es que antes de las elecciones de 2015 y de las del 2016, las encuestas indicaban cosas parecidas a las dos últimas encuestas que han salido del País y de ABC. Por ejemplo, en enero-febrero de 2016, Metroscopia sacó una encuesta en la que daba un triple empate entre PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular. En junio de ese año, el Partido Popular sacó 10 puntos a Ciudadanos. Recuerdo esto porque las encuestas que estamos viendo ahora mismo son encuestas que hay que tomar con mucho cuidado. Las encuestas relevantes serán las que publiquen los medios cuando queden 2 meses para las elecciones. Esas son las que interesan. Todavía queda entonces. Y todavía queda eso. Todavía queda. Javier Negre, buenas noches. Javier, buenas noches. ¿Algún apunte sobre esto? Pues yo estoy de acuerdo con el presidente Rajoy de que las cosas están yendo bien en términos económicos. A nivel de corrupción es cierto que le están saliendo escándalos, que ahora se está jugando en Valencia la rama valenciana de la Gürtel, pero es cierto que él ha tomado medidas contra la corrupción, que él fue la persona que se cargó a Correas, El Bigotes y compañía, y que todavía, a pesar de que hay muchos periodistas de este país que han tratado de implicarle en escándalos de financiación irregular, todavía no ha salido una prueba concluyente contra él. En el momento que se evidencie esa prueba, yo seré el primero en pedirle que deje su posición. Por lo tanto, él está en la mentalidad de que los resultados de Cataluña no son extrapolables a nivel nacional. Es cierto que ha sido un toque de atención, pero me consta que él, a nivel de fontanería del Partido Popular y del Gobierno, va a introducir una serie de cambios, no tanto a nivel ministerial, de hacer movimientos de cartera o de nombrar nuevos ministros, sino a nivel de asesores y sobre todo de pedir a sus ministros y a sus cargos de confianza de que hagan política, porque es cierto que la gran victoria de Inés Arrimadas obliga al Partido Popular a reaccionar. Y digo una cosa clara, o sea, nadie discute su liderazgo a nivel público y nadie lo va a hacer una junta directiva del PP. Cierto que off the record hay distintos dirigentes que dicen que sí, Rajoy está quemado, pero a nivel público nadie lo va a hacer. Y si él quiere ser candidato de nuevo, dentro de 2 años lo será, porque la economía va a seguir yendo para arriba y al final los españoles también van a votar pensando en el bolsillo de que estamos afortunadamente mejor que hace unos años. Bueno, luego hablaremos con Inés Arrimadas también de todo esto. Pero por último, Fernando Lázaro, buenas noches. Un apunte también, rápido. Antonio. Venga, que estamos un flash es difícil con todo el panorama que han dibujado los compañeros. Hombre, yo creo que lo lógico, consecuente y políticamente coherente por parte de Rajoy es ratificar el anuncio que hizo ya en la cadena con Carlos Herrera, ¿no? Porque en otra circunstancia, otro tipo de mensaje sería equívoco. ¿A qué me refiero? Hombre, es el presidente que ha firmado el 155. Es el presidente que todavía tiene el 155 encima de la mesa. Es el presidente del Gobierno que tiene un escenario muy complejo en Cataluña. Es el que ha llevado de la mano a un acuerdo con propios Ciudadanos y con el Partido Socialista, y no parecería ahora de recibo
que diera un paso atrás o que mandara un mensaje de que va a dar un paso atrás cuando todavía el escenario catalán no es que esté por definir, es que está lejos de estar definido, porque hoy hemos tenido que asistir, que era por donde quería yo apuntar la imagen del día, yo, para mi gusto, a un hecho bochornoso, que es el presidente de un parlamento que se traslada fuera de España para mantener un encuentro con un prófugo, por mucho que se le haya votado, es un prófugo de la justicia, para decirle, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo quieres que hagamos las cosas? Me da igual quién pague el viaje. Viaja como presidente del Parlamento. Claro, es verdad que se entrevista con un prófugo que a lo mejor tenía que estar ya detenido, porque quizá la vía la teníamos en Dinamarca y no la hemos aprovechado. Pues de esto le vamos a preguntar enseguida, dentro de un ratito, a nuestra invitada de esta noche, que es la líder de Ciudadanos en Cataluña, triunfadora de las elecciones, Inés Arrimadas. Estamos con ella enseguida. Vean. Tenemos aquí a Inés Arrimadas, efectivamente. Muy buenas noches, señora Arrimadas. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. En un día en el que además tenemos al presidente del nuevo Parlamento de Cataluña viajando a Bruselas para ver a un fugado de la justicia española. Nos preguntábamos antes, ¿eso es un acto institucional? ¿Ha viajado como presidente del Parlamento? ¿Va en calidad de señor Torrent, en calidad de un viaje particular? No sé. Bueno, pretendía ir en calidad de presidente del Parlamento e incluso pretendía pagarlo con dinero público de todos los catalanes, pero nosotros nos hemos puesto muy firmes en eso, hemos dicho que vamos a pedir hasta el último céntimo de ese dinero que se iba a gastar y parece que ha servido para que al menos no nos cueste el dinero a los catalanes. Pero en cualquier caso, es que ¿qué hace un presidente del Parlamento yéndose a ver a un fugado de la justicia? Aparte es que no tiene mucho sentido porque el señor Torrent dice se puede hacer una investidura telemática, no hace falta estar aquí para ser investido presidente y resulta que sí que hace falta que él se vaya para hablar con el señor Puigdemont a Bruselas. Oye, el teléfono existe. Eso sí que se puede hacer a distancia, hablar. Ser investido presidente, desde luego no. Bueno, ha hablado luego allí, después de ese encuentro con Puigdemont, de intentar una investidura con cierta normalidad democrática. Vamos a escucharle y ahora le pregunto. Vamos a ver. El presidente Puigdemont tiene todos los derechos, igual que cualquier otro diputado o diputada, a ser investido. De hecho, es hoy oficialmente el candidato a este debate de investidura que, insisto, espero que podamos hacer con total normalidad democrática. Y debe respetarse no solo los mandatos democráticos surgidos de las urnas el 21 de diciembre, sino sobre todo de la mayoría parlamentaria que hoy quiere poder investir al presidente Puigdemont. No sé si normalidad democrática, teniendo en cuenta la circunstancia y situación que estamos viviendo, es contradictorio con lo que precisamente se vive a diario. Bueno, es que para estos señores normalidad democrática es saltarse las leyes, pasar por encima del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados que están instruyendo todos los casos. Es que la normalidad democrática para estos señores es algo muy diferente a lo que es para el resto del mundo democrático. Así que yo no espero nada dentro de la normalidad en el Parlamento de Cataluña mientras lo dirigen estos señores. Algunos veían un tono moderado en las palabras del señor Torrent. Yo le garantizo que va a volver a hacer lo mismo que ha hecho la señora Forcadell y, de hecho, ha empezado con mal pie, porque ha empezado proponiendo para ser presidente de la Generalitat a un huido de la justicia y encima pretende, pues si hace falta hacerlo por medios telemáticos, hacerlo por medios telemáticos cuando es evidente que hay que estar físicamente en el Parlamento y sobre todo que es que no puedes investir presidente a un fugado de la justicia, me parece de sentido común. Pero bueno, allí vamos a estar como siempre dando la batalla como hemos estado en estos últimos 11 años. Ahora le voy a preguntar a ver si usted nos aclara qué va a pasar el día 30, el martes próximo. Porque hoy ya Puigdemont, después de este encuentro con el señor Torrent, ha sugerido la posibilidad de que podría estar aquí en Barcelona el día 30, el martes. Vamos a escucharle y verlo. La investidura ideal, la investidura presencial. És una investidura, a més, que és la que voldríem tots. I crec que hauria d'haver-hi condicions perquè es produís això. En tot cas, voluntat política nostra, absoluta. Però hi ha altres camins, lògicament. Nosaltres no en descartem cap. Bueno, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Va a estar en Bruselas? ¿Se va a poder investir telemáticamente, con mando a distancia, como decimos nosotros, a Puigdemont? ¿Se va a anular ese pleno? No sé. ¿Qué hipótesis barajan ustedes en esta circunstancia? Bueno, nosotros prevemos los diferentes escenarios que se pueden producir, pero yo la verdad es que estoy un poco, de verdad, cansada de tener que comentar los últimos episodios del show de Puigdemont, porque todo esto ya es el show de Puigdemont. Lo que no podemos permitir es que el señor Torrent, que es el presidente del Parlamento, haga que el Parlamento sea el plató del show de Puigdemont. Eso sí que no se puede permitir en democracia. Por tanto, que un fugado de la justicia no puede ser investido presidente, y menos por medios telemáticos, me parece de cajón y de sentido común. ¿Qué va a pasar el martes?
no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí que sabemos es que ya el presidente del Parlamento está retorciendo todo el reglamento, porque debería habernos informado de si realmente ese martes el pleno va a ser presencial o de medios telemáticos. No nos ha dicho nada. Debería decirnos además si se va a seguir escrupulosamente el reglamento o no. Es decir, ya están utilizando el Parlamento como si fuera su cortijo y su chiringuito. Y, por tanto, nosotros vamos a utilizar todos los medios parlamentarios, legales y políticos a nuestro alcance para que no se vuelva a degradar más el Parlamento de Cataluña. El presidente Puigdemont, el señor Puigdemont no va a volver a ser presidente de la Generalitat. La duda es si, antes de que lo sepa todo el mundo, él va a intentar de nuevo hacer un show en el Parlamento de Cataluña o el señor Torrent va a permitir que hagan el show desde Bruselas. Porque si al final se empeñan en hacer esa investidura telemática, eso va a quedar totalmente anulado, ¿no? Hombre, ese pleno no tendría ninguna validez. Y la investidura, por tanto, estaría también anulada. Nosotros recurriríamos, obviamente. Tampoco me quiero ya poner en la tesitura de que ellos ya van a hacer un pleno con investidura telemática, porque nosotros intentaríamos evitar que eso se produzca y utilizaríamos todos los recursos parlamentarios. Pero es que es evidente. Ya no es porque no lo diga el reglamento y no lo permita el reglamento, ya no es porque no sea jurídicamente ni legalmente factible, es que es de sentido común. Es que ya estamos fuera de lo que es el mundo del sentido común para algunos, ¿no? en Cataluña. Por tanto, la duda, insisto, no es de si Puigdemont va a ser o no presidente otra vez, porque eso es evidente que no lo va a ser. La duda es si nos van a hacer otra vez el ridículo espantoso de utilizar el Parlamento como el plató del show de Puigdemont. Bueno, usted ganó las elecciones, fue un triunfo extraordinario el de Ciudadanos y el de Inés Arrimadas. No sé si tiene usted la sensación a partir de ese momento de haberse convertido ya en la China del zapato del separatismo. Lo digo porque le arrean cada vez que pueden y más. Recientemente hasta la expresidenta del Parlamento, la señora Gispert, quería mandarla incluso a Cádiz. Sí, bueno, hemos recibido no sé si insultos. Eso le dolió realmente. Hemos recibido insultos, amenazas, estamos acostumbrados a ser el objetivo del nacionalismo, pero es que es normal, porque realmente quien ha ganado en las urnas al nacionalismo, quien ha rebatido argumentalmente al nacionalismo, quien es capaz de ir a Europa y explicar un proyecto alternativo al nacionalismo en Cataluña es Ciudadanos. Por eso somos el objetivo principal del separatismo, pero para mí me parece una muestra de que lo estamos haciendo bien. Me parece una muestra de que realmente hay que seguir hablando claro, hablando sin complejos, hablando con valentía y siendo la voz de esa mayoría social. No olvidemos que en Cataluña la mayoría social no apuesta por la independencia. Por tanto, vamos a seguir trabajando, pero ahora vamos a seguir haciéndolo con más escaños, con más porcentaje de votos, con más fuerza y con más apoyos que nunca. Y estoy convencida de que esto forma parte de un camino en el que realmente vamos a llegar a una etapa de estabilidad y sentido común y que vamos a acabar de verdad de vencer al nacionalismo. Lo que pasa que 35 años de nacionalismo, de construcción nacionalista, no se desmontan en 35 días. Nosotros estamos en el buen camino, hemos además conseguido una victoria histórica. Ningún partido constitucionalista había conseguido ganar en votos y en escaños en Cataluña, eso lo hemos conseguido nosotros, y a nivel internacional ha sido un mensaje potentísimo. Porque antes a nivel internacional compraban algunos el discurso de que es que Cataluña se quiere independizar, de que Cataluña y España tienen un problema, de que todo el mundo en Cataluña quiere hacer un referéndum por la independencia, de que hay una mayoría a favor de la independencia, y resulta que cuando ven los resultados electorales y ven una clara victoria de un partido constitucionalista, claramente constitucionalista como el nuestro, dicen, oye, pues no era un problema entre Cataluña y España, es un problema entre catalanes. Uy, pues no hay una mayoría social a favor de la independencia, resulta que la hay con diversidad, pero a favor de no romper unilateralmente como quieren estos señores. Esto es muy importante. Creo que humildemente el Gobierno de España no se ha tomado en serio lo que es la comunicación en el exterior, no ha rebatido esa maquinaria propagandística del Gobierno de la Generalitat durante tantos años, y creo que poco a poco estamos consiguiendo pues, que cale ese mensaje que es para nosotros obviamente es el de verdad, ¿no? Y solo hay que ver cómo han tratado al señor Puigdemont las pocas veces que ha conseguido que alguien le invite fuera de Cataluña, ¿no? Que al final ya en Europa se empiezan a enterar de que es el nacionalismo, y muchos líderes europeos están diciendo que el nacionalismo es un problema para Europa, porque no es solo un problema para los catalanes, un problema para el conjunto de España, es un problema que pone en peligro el futuro del proyecto europeo, de la Europa diversa, unida, donde se respetan las leyes y donde no estamos todo el día construyendo fronteras, sino todo lo contrario, consolidando este espacio sin fronteras. Por eso que fue tan importante su triunfo, señor Arrimadas. Ya sabe que hay quien pensó, dice, hombre, ¿podría haber intentado la investidura Inés Arrimadas para visualizar precisamente esa victoria, de haber expuesto, en el caso de que hubiera podido,
hacer la investidura. Ya sabemos que numéricamente luego en fin, no la iban a apoyar, no iba a sacarla adelante, pero sí habría visualizado precisamente ese triunfo y habría podido exponer un programa de gobierno que se ocupara de los problemas reales de los catalanes. Bueno, nosotros... ¿Usted se lo planteó en algún momento, la posibilidad de intentarlo? Nosotros hablamos con el resto de fuerzas políticas, sobre todo, lo primero que hay que hacer cuando pasan las elecciones es hablar de la constitución del Parlamento. Es decir, los que pedían hacer una investidura antes de constituirse el Parlamento se equivocaban bastante de cómo funciona la Cámara. Había una opción real de poder haber tenido la presidencia del Parlamento. Y eso hubiera evitado ya los problemas que estamos viendo ya ahora mismo con el señor Torrent y que vimos la legislatura pasada con la señora Forcadell. Había una opción numérica, no digo que fuera fácil, pero era realista el poder tener la mesa del Parlamento y la presidencia del Parlamento. Resulta que los señores de Podemos lo impidieron. Y resulta además que hay que recordar que si no podemos gobernar es por una ley electoral que el Partido Popular y el Partido Socialista no han querido cambiar en 35 años. Si hubieran cambiado la ley electoral, que llevamos mucho tiempo pidiéndolo, ahora mismo los independentistas no tendrían mayoría y no podrían gobernar. Teniendo todo esto en cuenta, nosotros lo que creemos es que tenemos que ser sinceros. Nosotros iniciamos las conversaciones con el resto de fuerzas políticas. Los señores de Podemos, en primer lugar, ya dijeron que no nos iban a apoyar y no suma. Por tanto, nosotros hemos intentado la mesa, Podemos lo ha impedido, y a partir de ahora nuestra obligación es seguir al pie del cañón, pero con más fuerza, con más votos, con más escaños y con más apoyos. Yo estoy convencida, insisto, de que no vamos a poder solucionarlo esto en 30 días, ni en una semana, ni puede ser que en pocos meses, pero estamos en el camino de solucionar y de hacer frente al nacionalismo. El primer paso ha sido ganarles en las urnas, que en toda Europa se enteren que la principal fuerza política de Cataluña es una fuerza claramente constitucionalista que apuesta por seguir siendo catalanes, españoles y europeos. A partir de aquí, creo que también el Gobierno de España tiene que hacer los deberes, porque creo que también hay que cambiar muchas cosas desde el Gobierno de España y entender, por ejemplo, nosotros en los próximos meses vamos a volver a recuperar el tema del cambio de la ley electoral, porque es sangrante ver cómo partidos nacionalistas ganan en escaños cuando han perdido en votos en la calle. Vamos a seguir luchando, nosotros tenemos ¿Ahí mucha tendrían, fuerza. por cierto, el apoyo del Partido Socialista para cambiar la ley electoral? El Partido Socialista... ¿Han sondeado al PP en estos momentos ante la posibilidad de cambiarla? Está en el acuerdo de investidura, reformar el sistema electoral está en el acuerdo de investidura tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, si no recuerdo mal. Por tanto, hay que dejar claro y hay que ser sincero con la gente. El Partido Popular y el Partido Socialista no han querido cambiar la ley electoral porque beneficia al bipartidismo. La ley electoral beneficia al bipartidismo y a los nacionalistas. El bipartidismo no la ha querido cambiar a pesar de que beneficiaba a los nacionalistas porque a ellos también las beneficiaban. Creo que viendo lo que pasa en Cataluña no podemos esperar ni un año más para cambiar esta injusticia y para tener un sistema que realmente sea justo y que no penalice a los partidos a nivel nacional que a lo mejor no llegan a un determinado porcentaje de votos, ¿no? Me parece que es uno de los cambios que hay que hacer, es una de esas pequeñas piezas que hay que ir desmontando de la construcción nacionalista y sin duda nosotros como Partido Reformista creemos que hay que cambiar el sistema electoral no solo para modernizarlo, para actualizarlo, para hacerlo más justo, sino también precisamente para evitar que ese sistema electoral sea la herramienta de los partidos nacionalistas. La no cesión de un diputado de Ciudadanos, que tiene 36, al Partido Popular, que tiene 4, con el fin de conseguir 5 y formar gobierno, perdón, grupo parlamentario propio, en el Parlamento de Cataluña. ¿Es una decisión que se toma por mera cuestión ética por parte de Ciudadanos, porque insiste en regenerar la vida política, o hay algo más detrás? Bueno, es por coherencia, por ética y porque no nos gustan los trapicheos de la vieja política con los partidos nacionalistas. Es decir, nosotros creemos que un partido tiene que tener los recursos que le dan las urnas. Y eso de prestarse diputados o senadores para tener más dinero no nos ha gustado nunca. Yo quiero recordar que Ciudadanos ha estado 2 veces en el grupo mixto en el Parlamento de Cataluña, mientras el Partido Popular tenía muchos diputados, y nunca hemos pedido que nos dieran diputados, ni nunca nos los han ofrecido, ni nunca nos los han dado. ¿Por qué? Porque estas cosas no nos gustan. Ahora mismo, el Partido Nacionalista Vasco, este partido que negoció el cupo y luego ahora parece que se hace el remolón apoyando los presupuestos, este partido tiene grupo en el Senado gracias a que el Partido Popular le ha cedido 5 escaños.
estas artimañas de la vieja política con los partidos nacionalistas no nos gustan, porque al final lo único que buscan es tener más dinero. Yo entiendo que el Partido Popular está en una situación complicada, ha sacado un resultado pues, realmente malo en Cataluña, pero nosotros no podemos hacer que les cuesten a los catalanes 800.000 euros de más para pagarle la campaña electoral. Yo voy a luchar para que el Partido Popular tenga iniciativas que pueda presentar las que quieran, que tengan todos los derechos parlamentarios. Y eso, y además ya lo hemos anunciado, pediremos a la mesa del Parlamento que el Partido Popular tenga todos esos derechos. Ahora, sin que nos cueste 800.000 euros y sin hacer esos cambios de senadores o de diputados. Además es que para cederles un grupo propio perderíamos la mayoría no independentista en las comisiones. Yo quiero explicar esto porque el Partido Popular... Un momento, señora Arrimadas, porque precisamente la vicepresidenta del Gobierno insistía mucho en ese particular. En declaraciones a Carlos Herrera, en COPE, precisamente decía, el problema no es tanto que nosotros podamos beneficiarnos económicamente o no, sino que si nosotros conseguimos grupo parlamentario porque nos cede un diputado Ciudadanos, evitamos que en las comisiones los independentistas tengan mayoría. Vamos a escucharla y ahora usted lo explica. Vean. Con la decisión de Ciudadanos de no permitir al Partido Popular, al Grupo Popular que tenga grupo, está dando ya la mayoría a Esquerra y a Juntos por Cataluña en las comisiones. ¿Eso es así o no es así? Porque es lo que se ha dicho y lo que se ha defendido. Lo contrario, eso es una falsedad. Y de verdad me gustaría explicarlo. Los partidos independentistas tienen mayoría tanto en el Pleno del Parlamento como en las comisiones, por la ley electoral que el Partido Popular no ha querido cambiar en 35 años y el Partido Socialista. La única manera de que en algunas comisiones podamos tener mayoría los partidos no independentistas es precisamente que el Partido Popular y la CUP estén en el grupo mixto. ¿Por qué? Porque si le damos un grupo al Partido Popular, automáticamente se lo estamos dando a la CUP porque se queda solo en el grupo mixto. Por tanto, cuando esté la CUP y los dos partidos restantes independentistas van a tener mayoría siempre. La única manera de que no tengan mayoría en algunas comisiones es que como compartan el grupo mixto, el PP y la CUP se tienen que turnar. Entonces, los días que no va la CUP y que va el PP, los independentistas no tendrán mayoría. Por tanto, es justo lo contrario de lo que está diciendo el Partido Popular. Insisto, ¿alguien se cree que nosotros, que estamos dando la cara allí desde hace 11 años contra el nacionalismo, vamos a hacer algo que beneficie a los partidos independentistas? ¿De verdad alguien se puede creer esto? A mí, desde luego, me parece sorprendente. Es todo lo contrario. Pero también quiero dejar claro una cosa. Esta decisión no se toma para poder conseguir mayoría en algunas comisiones, se toma por coherencia. Porque en nuestro partido no estamos de acuerdo con estos artilugios, estas artimañas de los viejos partidos con los partidos nacionalistas. Tú tienes los recursos que te dan las urnas. Y no vamos a pagarte parte de la campaña electoral porque hayas sacado solo 4 escaños. Ojalá hubieran cambiado la ley electoral, porque a lo mejor habrían tenido grupo propio. Por tanto, no es cierto que se dé mayoría a los partidos independentistas, precisamente es todo lo contrario. Solo en los casos en los que vaya PP y no vaya CUP porque comparten grupo mixto vamos a poder tener mayoría los no independentistas. Y de verdad, aquí lo que hay es un tema de dinero, de cobrar el mailing, una parte de la campaña electoral muy cara, y nosotros no creemos que sea un comportamiento ético. No nos parece bien cuando se lo dieron al Partido Nacionalista Vasco, que ya digo yo, que dejemos de beneficiar a los partidos nacionalistas, de verdad que así nos va. Y digo más, y por último, el Partido Popular le quería dar grupo parlamentario propio en el Congreso a Convergencia. En estas últimas elecciones no habían llegado al mínimo para tener el grupo parlamentario y el Partido Popular y el Partido Socialista le querían regalar el grupo parlamentario a Convergencia. Y ahí nosotros nos plantamos y dijimos que ni mijita, vaya. Y al final Convergencia no tiene grupo parlamentario porque no lo sacó en las urnas. Y nosotros hicimos que el Partido Popular no le diera grupo parlamentario a Convergencia. Creo que ha sido un error que ha beneficiado normalmente a los partidos nacionalistas y además, ya le digo, nosotros ahora mismo estamos en el grupo mixto en el Senado y no le hemos pedido senadores a nadie, ni nos lo ha ofrecido el Partido Popular, como se lo ha ofrecido el Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, de verdad, es un comportamiento que no es de nuestro agrado y lo que no puedo permitir es que encima el Partido Popular diga que esto va a beneficiar a los partidos independentistas, porque si hay un partido nítido y claro para no beneficiar a los partidos independentistas es Ciudadanos.
Bueno, está pasando una cosa, claro, ustedes van para arriba, las encuestas sitúan a Ciudadanos incluso como primera fuerza política, alguna de ellas, otra empatada técnicamente con el PP. En cualquier caso, se han convertido ustedes ya en un partido que incomoda mucho tanto al PP como al Partido Socialista, lógicamente, porque araña votos de un lado y de otro, hasta el extremo de que ustedes están siendo objeto de críticas, lógicamente, desde el punto de vista de los adversarios políticos, porque ven esa ascendencia. Se dice incluso, dice, hombre, Ciudadanos son muy buenos oradores. Inés Arrimadas lo demuestra cada vez que sale en el Parlamento, ¿no? Pero luego no son buenos gestores. A ver, escuche lo que decía Núñez Feijóo, por ejemplo, en COPE. En Ciudadanos hay algunos diputados y algunas diputadas, yo creo que Inés Arrimadas es un ejemplo clarísimo de buenos oradores. En nuestro partido hay muchos ejemplos de buenos gestores y hoy la gestión no es suficiente. Y la oratoria, en mi opinión, tampoco, ¿no? Pero a corto plazo la oratoria a veces da buenos resultados o mejores resultados incluso que una gestión. ¿Ya ve usted? O sea, ahora tienen que demostrar que son también buenos gestores, además de buenos oradores, bueno, según Feijóo. Estamos deseando poder gobernar y, de hecho, yo estoy convencida que en el próximo ciclo electoral Ciudadanos estará en muchos gobiernos, liderando muchos gobiernos. ¿Eso significa que ustedes van a asumir responsabilidades de gobierno después de las municipales y autonómicas del próximo año si los pactos así lo establecen? Nosotros, ¿no? En el último congreso decidimos que íbamos a estar este periodo de entrada en las instituciones, de entrada en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos, pues en la oposición, dando estabilidad a España, que hacía mucha falta, que hemos sido un partido muy responsable y muy sensato, dando estabilidad, permitiendo que haya investiduras, que no estemos repitiendo elecciones todo el día, que pueda haber presupuestos, etcétera, pero a cambio de reformas. Y lo que nosotros hemos decidido es que a partir del próximo ciclo electoral es evidente que Ciudadanos estará ya más preparado para asumir responsabilidades de gobierno y además es que estoy convencida que lideraremos muchos gobiernos porque yo creo que los ciudadanos son inteligentes y saben distinguir la palabrería de la defensa de un proyecto para España. Yo creo que el Partido Popular se equivoca si piensa que los ciudadanos se están engañando o están viviendo como una especie de sueño con Ciudadanos. Yo creo que hemos demostrado en Cataluña que tenemos un proyecto ganador, que se gana al nacionalismo en las urnas y que puede ganar al nacionalismo en las urnas, el único partido que es capaz de hacerlo en Cataluña, pero además que tenemos un proyecto y una alternativa de gobierno para toda España. Yo digo también una cosa, lo que nosotros tenemos todos en Ciudadanos es experiencia fuera de la política. Lo digo porque me parece que para ser buenos gestores es imprescindible también haber trabajado y haber pegado un palito al agua fuera de la política. Eso todos lo tenemos, creo también humildemente que había que aprender en las instituciones y ya llevamos unos años de aprendizaje en las instituciones y estamos preparados para gobernar. Tenemos grandes profesionales, tenemos un gran proyecto para España, tenemos un gran liderazgo con Albert y tenemos grandes equipos. Yo creo que eso los ciudadanos lo perciben y creo que son inteligentes como para distinguir lo que es simplemente hablar bien o lo que es tener un proyecto para España, defenderlo sin complejos y además tener un equipo de buenos gestores. También digo que hay algunas experiencias que prefiero no tener. Yo, casos de corrupción, experiencia en casos de corrupción, prefiero no tener. Experiencia en rescatar autopistas que nos han costado una millonada, prefiero no tener. Experiencia en hacer aeropuertos sin aviones, prefiero no tener. Ese tipo de experiencia es verdad que no la tenemos ni la queremos. Pero sí que tenemos experiencia profesional, sí que tenemos experiencia en las instituciones, tenemos valores como la lealtad, como la seguridad, como la estabilidad y sobre todo el reformismo. España se merece un proyecto reformista que cuente con todo el mundo, también con partidos que han gobernado y que también han hecho cosas buenas por este país. Yo no digo que todo lo que han hecho los que han gobernado ha estado mal. Creemos que tenemos que ser dignos sucesores de otros gobiernos que también han hecho cosas buenas. Nosotros no vamos a hacer una enmienda a la totalidad de todo, pero creo que hay muchas cosas que mejorar, que no nos podemos contentar, que España no puede estar tirando de leyenda o viviendo de marcas pasadas. Creo que hay que reformar España y que hay que ser valiente. Lo hemos demostrado en Cataluña, lo estamos demostrando en el Congreso de los Diputados y estoy convencida que en el próximo ciclo electoral Ciudadanos va a ser una alternativa de gobierno potente. El ciclo electoral estamos hablando de mayo del año próximo. Tampoco queda tanto, ¿eh? Un año, ¿no? Podemos hablar de un año para las próximas elecciones municipales y autonómicas. En ese sentido le pregunto, ¿a usted le tienta ser alcaldesa de la ciudad que más le ha apoyado el 21 de diciembre? Pues la verdad es que no me lo había planteado. ¿No se lo plantearon? No. Y yo estoy
Yo tengo una responsabilidad sobre mis hombros muy importante. Me refiero a Barcelona, claro. Pues bueno, si sí, nuestros sí, claro. espectadores no habían recabado ciudad, además, o reparado en el dato. La ciudad en la que vivo. Claro, y además que ha apoyado de una forma notable es que a Ciudadanos. En Cataluña. No sé si usted en algún momento se plantea, pues si a mí me apoyan. No. En Barcelona es la segunda ciudad, vamos, la ciudad más importante de España. Y ¿por qué no voy a ser alcaldesa yo de Barcelona? Hombre, la verdad es que no me ser? lo he planteado porque tenemos una compañera fantástica que es Carina Mejías, que es nuestra portavoz y nuestra candidata en el Ayuntamiento de Barcelona, y la verdad es que están haciendo un trabajo fantástico. Fuimos tercera fuerza a nivel municipal, estoy convencida de que vamos a tener mejores resultados y la verdad es que no me lo he planteado. Pero no solo nos apoyaron en Barcelona, es que Ciudadanos ha ganado en las 10 ciudades más pobladas de Cataluña. Es que estos señores, cuando quieren decir que nos vamos a independizar, ¿cómo se van a independizar si no cuentan ni con el respaldo, no solo de la capital, sino de las ciudades más pobladas de Cataluña? Lleida, Tarragona, Hospitalet, Cornellà. Estamos hablando de ciudades donde Ciudadanos ha sacado un resultado magnífico. Como te decía, como le decía, yo tengo una responsabilidad sobre mis hombros muy importante, que es intentar ser presidenta de la Generalitat. Me encantaría que llegara el día en el que mi compañera pudiera ser alcaldesa de Barcelona, que yo pudiera ser presidenta de la Generalitat y que Albert Rivera pudiera ser presidente del Gobierno de España. Bueno, tenemos los presupuestos generales del Estado para ahí pendientes. Nos dicen que es por el tema este de la incertidumbre de Cataluña. Decía hoy el ministro Montoro, no sé si vamos a tener que prorrogarlo, etcétera, etcétera. Pero también existe la posibilidad de que se negocien y que haya unos presupuestos generales en 2018. ¿Ciudadanos está dispuesto a apoyar al Gobierno para que haya esos presupuestos? Aunque pone una condición, ¿no? Bueno, nosotros hemos puesto varias condiciones. Nosotros somos un partido sensato. Sabemos que España necesita estabilidad y que es mejor que haya presupuestos y reformas que no instalarnos otra vez en la parálisis. Por tanto, nosotros, como partido responsable que somos, desde la oposición nos sentamos con el equipo económico del Partido Popular, del Gobierno, y llegamos a un acuerdo con los presupuestos. Y ahí garantizamos, por ejemplo, una rebaja del IRPF de la clase media española, que creo que es muy necesario ya, bajar un poquito la presión fiscal y que la gente pueda tener más dinero en el bolsillo, una semana más de permiso de maternidad o la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que para nosotros es un requisito. Vaya, es que sin equiparación salarial no va a haber presupuestos. Por tanto, nuestro trabajo ya lo hemos hecho, nuestra lealtad y nuestra estabilidad ya la hemos garantizado, pero el Partido Popular tiene que cumplir también su palabra. Y el Partido Popular firmó un acuerdo en el que se dice, entre otras cosas, que los imputados por corrupción política deben abandonar sus escaños, y yo espero que el Partido Popular cumpla su palabra. ¿Se refiere al caso de la senadora Pilar Barreiro? Sí, espero que no mientras hagan... la senadora no dimita, ustedes no van a entrar a negociar nada sobre los presupuestos. Nosotros somos un partido de palabra, entonces nosotros cumplimos los acuerdos. Yo lo único que espero, y de verdad espero que sea así, es que otra vez un caso de corrupción del Partido Popular no ponga patas arriba la estabilidad de este país. Nosotros garantizamos que haya presupuestos, que haya investidura, que haya estabilidad. Solo pedimos que el Partido Popular cumpla igual que cumplimos nosotros. En Murcia, no sé si recuerdan lo que se tardó al final en que el expresidente de Murcia dejara el acta, lo que nos costó, pero al final yo creo que el sentido común cae por su propio peso. Yo creo que este país se merece estabilidad, se merece que haya un gobierno, que haya unos presupuestos, que haya tranquilidad, que la gente esté tranquila, que haya seguridad, pero también se merece regeneración y lucha contra la corrupción. No vamos a renunciar a ninguna de estas dos patas y por eso yo espero que al final el gobierno recapacite y cumpla su palabra. También le digo que no sumamos, que el Partido Popular y Ciudadanos nos sumamos, nos faltan unos escaños. El Partido Popular parece que hizo, ¿no?, un buen pacto, ellos decían, con el cuponazo que le dieron al Partido Nacionalista Vasco, que ya saben ustedes, con el cual nosotros con esa estimación del cupo no estuvimos de acuerdo, pero ahora incluso parece que ni siquiera es suficiente, ¿no? O sea, incluso parece que ese pacto que hicieron con ellos resulta que no está garantizado. Quizás no es una buena estrategia intentar convencer a partidos nacionalistas de que den estabilidad a cambio de cuponazos, ¿no? Por tanto, nosotros somos un partido que da estabilidad, somos sensatos, somos serios. España yo creo que se lo merece y los españoles, pero nosotros cumplimos nuestra parte del pacto y espero que los demás también la cumplan. Le pregunto a Inés Arrimadas por un tema delicado que está de plena actualidad por acontecimientos luctuosos, como por ejemplo la aparición del cadáver de Diana Quer, la detención de su presunto asesino, etcétera, etcétera. La prisión permanente revisable. Como sabe usted, los padres de algunas de las víctimas está intentando impulsar que no sea derogada. Está en vigor desde hace 3 años en virtud de aquella reforma del Código Penal que llevó adelante el Partido Popular con su mayoría en el Congreso. Ese debate se va a plantear ahora ya en el Congreso. Precisamente es el PNV el que lo ha llevado, como se sabe, ¿no? Se va a plantear en febrero y hay muchas posibilidades de que
la prisión permanente revisable sea derogada. Ciudadanos no está en contra, pero tampoco apoya que siga adelante, que siga vigente en el Código Penal. Se abstiene, por lo menos esa es la posición oficial que mantiene. Te explico. El 80% de los encuestados, según ABC, que votan a Ciudadanos, son partidarios de mantener la prisión permanente revisable. Yo explico. Por eso lo le que ha pregunto, pasado. ¿van a cambiar ustedes su posición o van a mantener esa posición de abstención? Nosotros siempre somos coherentes. Nosotros vamos a mantener la posición política. Las votaciones ya veremos qué es lo que se presenta al final a votar. Nosotros no hemos apoyado la derogación de la prisión permanente revisable. Lo quiero dejar claro. No hemos apoyado la derogación que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco. Quien sí la ha apoyado ha sido el Partido Socialista, Podemos y el resto, entiendo, de nacionalistas. Nosotros somos constitucionalistas, para lo bueno y para lo malo. Y esta medida está ahora mismo en el Tribunal Constitucional. Sí, ¿cierto? Por tanto, quien va a decir si eso es constitucional o no, no vamos a ser Ciudadanos ni el PNV. Pero si el Constitucional no se pronuncia de aquí a febrero, ¿qué hacemos? Bueno, es que es el problema, que es verdad, tiene usted razón. O sea, dice, lo lógico sería esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y a partir de ahí reformaremos o no. Por eso no hemos apoyado al Partido Nacionalista Vasco con su pretensión, porque lo que no vamos a hacer como constitucionalistas es pasar olímpicamente lo que diga el Tribunal Constitucional o saltarnos incluso el trámite del Tribunal Constitucional. Por tanto, insisto, no hemos apoyado la derogación. Lo digo para explicar las cosas. Ahora bien, yo quiero dejar clara una cuestión. El problema en España es que hay personas condenadas y que a los 15 años están en la calle con un tercer grado. El problema en España es que no se cumple muchas veces de manera íntegra y efectiva las penas. Y Ciudadanos está apostando, y en ese sentido vamos a presentar las iniciativas en el Congreso de los Diputados, en este debate que se va a abrir, para que en España ya podamos garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en este tipo de delitos. Lo digo porque a veces parece que es la panacea, ¿no?, la prisión permanente revisable, y resulta que con la prisión permanente revisable, a los 15 años, estos delincuentes de delitos muy graves pueden estar en la calle. Yo creo que hace falta una reflexión. ¿La revisión se hace a partir de los 15 años o de los 25? A partir de los 15 años se puede conceder el tercer grado, que es lo que se conoce... ¿Para este tipo de delincuentes también convictos? Dentro de la prisión permanente. Nosotros lo hablamos el otro día con expertos penalistas, y según lo que nos dijeron los expertos penalistas es que con la prisión permanente revisable, a los 15 años tú puedes tener un tercer grado que te permite salir a la calle. Por tanto, lo digo para centrar bien el debate. Yo lo que estoy de acuerdo con, no sé si el 80 o el 90% no solo de nuestros votantes, sino estoy convencida que de los españoles, es que este tipo de delincuentes tienen que cumplir hasta el final la pena. Y tienen que quedarse en la prisión todo lo que haga falta, ¿no?, según la sentencia. El problema en España es que no hay recursos suficientes para la justicia, hay dilaciones indebidas en los procesos que hacen que los delincuentes estén en la calle, no hay suficientes recursos para que la policía y la Guardia Civil pueda investigar los delitos, hay un colapso en los juzgados tremendo, y hay una situación en la que a los 15 años o a los 10 años puedes estar en la calle, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que afrontar es una reforma del sistema penal para garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que nos va a resolver muchos más problemas que si seguimos simplemente con la posición de la prisión permanente revisable tal y como está ahora. Ahora, mientras tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie, nosotros evidentemente no vamos a apoyar la propuesta del Partido Nacionalista Vasco de cargarse el sistema mientras está debatiéndose en el Tribunal Constitucional. Pero quiero recordar este hecho. Nosotros somos constitucionalistas para lo bueno y para lo malo. Por tanto, queremos cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Queremos evitar dilaciones indebidas de los procesos por falta de recursos y por falta de gestión que dejen a los delincuentes en la calle o bien incluso sin que se pueda haber detenido o investigado correctamente. Creo que hay que abordar un debate de funcionamiento de la justicia. Y eso creo que el Gobierno de España no lo está haciendo. Está con el debate de la prisión permanente revisable, pero no con el día a día de lo que se sufre en muchos juzgados y los que sufren muchos padres y madres cuando ven que las investigaciones no tiran, que hay dilaciones indebidas o que incluso hay una condena, pero al final los delincuentes a los 15 años pueden estar en la calle, ¿no? Vamos a escuchar a los padres de Diana Kerr. También decía esto con Carlos Herrera, en COPE. Yo creo que, vamos a ver,
los padres de las víctimas que están impulsando precisamente esta campaña tienen entendido y tenemos entendido que creo que hay solamente se ha aplicado la prisión permanente revisable como condena al parricida de Pontevedra, concretamente, este sujeto que asesinó con una radial a sus 2 hijas. Esa prisión significa que tendrían que cumplir 25 años y a partir de los 25 años es cuando empieza a plantearse la posibilidad de revisar la condena, pero 25 años seguidos, sin nada de tercera gravedad. Al menos así lo entienden también los padres de las víctimas. Esto decía Juan Carlos Quer. Nosotros no pretendemos que se legisle en caliente. Yo lo que estoy pidiendo a la sociedad es intentar que nuestros políticos se conciencien de que existe una ciudadanía cuya voz les debe de vincular a la hora de tomar sus decisiones. Esto no es un caladero de votos. La vida de las personas jamás puede ser un caladero de votos partidista. Igual que existe un amplio consenso en el ámbito de la ley de violencia de género, yo pido por humanidad que al menos en este punto tan sensible exista un mínimo consenso y una mínima responsabilidad de nuestros políticos. Esa es la petición que les hacía al señor Quer, a usted y a todos los políticos. Totalmente, y además es que, de verdad, es que cualquier persona con un mínimo de humanidad puede ponerse en la piel de un padre que ha sufrido esto, ¿no? Totalmente, yo creo que es una demanda social que al final, cuando hay este tipo de delitos tan repugnantes, pues al final caiga todo el peso de la ley contra los culpables, que me parece que es de sentido común. Ahora, vamos a hacerlo de la mejor manera posible y vamos a hacerlo de una manera que sea constitucional y que además sea efectiva, porque, insisto, yo creo que estamos centrando el debate en esa medida de la prisión permanente revisable y no en la medida que afecta a miles de casos, ¿no? Que no es el caso de la prisión permanente revisable, porque, como bien decías, a mí también nos han informado los expertos que solo se ha aplicado en un caso concreto. A mí el otro día expertos penalistas nos decían que con esa figura de la prisión permanente revisable se podría, con 15 años, conceder el tercer grado. Empezar ya a valorar la posibilidad de que esa persona pudiera reinsertarse y valorar si puede salir o no salir. Es más un tercer grado, que eso es decir, tú sigues cumpliendo condena, pero no de manera efectiva, porque tienes ese régimen de semilibertad, ¿no? Insisto, no soy experta penalista, esto es lo que nos decían los expertos. Creo que hay que hacerlo, como decía él, no en caliente, sino con consenso, con seriedad y sobre todo con humanidad. Creo que los políticos, además de buenos gestores y buenos profesionales, tenemos que ser buenas personas y tenemos que tener empatía y humanidad, ¿no? Y le garantizo que nosotros vamos a abordar este debate con esos valores. Ahora, insisto, no vamos a apoyar, obviamente, la derogación de la prisión permanente revisable como pretende el PNV antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Eso se lo garantizo. Pero son las 11 y 17 minutos. Enseguida le voy a dar la posibilidad a Edurne, Alfonso, Fernando y Javier para que le hagan una pregunta con la rapidez y la urgencia que nos impone ya el tiempo. Pero sí me gustaría que nos valorara. Hoy le han preguntado al presidente del Gobierno en Onda Cero sobre la equiparación de sueldos de hombre y mujer, que haya igualdad de sueldos, ¿no? A igual puesto de trabajo, al mismo puesto de trabajo, si me permite la expresión, pues que se cobre lo mismo, sea mujer o sea hombre, ¿no? Y no sé, vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente, pero o no se le ha interpretado bien, o ha tenido un lapsus, o realmente no se le ha entendido. Vamos a ver. Que el gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas, no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente. Ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas. Bueno, no sé si está sugiriendo Rajoy que este es un tema de empresas, que es la empresa privada la que tiene que decir algo al respecto. ¿Se puede desde los poderes públicos obligar a las empresas a que paguen lo mismo al hombre y a la mujer en el mismo puesto de trabajo? Lo que deben hacer los poderes públicos y el Gobierno de España es evitar la discriminación por motivo de sexo. Volvemos otra vez a la Constitución. Es que la Constitución, aparte de la unión de todos los españoles, dice muchas más cosas. Y se dice, no solo en el artículo 14, el tema de la igualdad y no discriminación, sino también en otro artículo concreto, el tema laboral, de que no puede haber discriminación por motivos de sexo. Es decir, es que me parece de verdad cuestionar estas cosas. ¿Pero habría que legislar en ese sentido también? Hombre, hay que ayudar para garantizar que se cobre lo mismo, sea mujer o hombre, en el mismo puesto de trabajo. Pues hay medidas que se han demostrado muy útiles en otros países para intentar luchar contra la brecha salarial y contra la desigualdad. Estamos hablando de que por el mismo trabajo
cobras diferente en función de si eres hombre o mujer. Pues claro que es algo de lo que el gobierno se tiene que preocupar, es decir, de la discriminación. Es algo que obviamente que cae dentro del ámbito en lo que el gobierno de España puede trabajar. Hoy hemos presentado ya, porque nos parece grave, hemos presentado ya una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados y desde luego que hay mandatos que cumplir. Es que hay leyes que cumplir en este sentido, por tanto yo creo que el Gobierno de España no se puede desentender. Otra cosa es que discutamos cómo concretamos esto, qué medidas hay que hacer. Y insisto, hay medidas interesantes en otros países europeos, nosotros hemos hablado de algunas, para garantizar que cada vez se vaya eliminando más esta brecha salarial, pero esto es una realidad. Y en España es una realidad que muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces por el cobramos menos. Por tanto, la verdad, creo que nos ha sorprendido a todos que el presidente del Gobierno dijera esto. Incluso nosotros hemos planteado en estas baterías de preguntas si realmente el presidente del Gobierno entiende lo que es la brecha salarial y lo que es la desigualdad salarial. Porque no sabemos si es que realmente no sabe de lo que estaba hablando o si es que no tiene ninguna medida en la cabeza para luchar. Pero desde luego sí que es un ámbito en el que los gobiernos tienen que actuar, que es en la eliminación o la lucha contra la discriminación por motivos de sexo, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, si me permite, señora Arrimadas, y así completamos la entrevista con las preguntas que le van a formular Edurne Uriarte, Alfonso Merlos, Fernando Lázaro y Javier Negre. ¿De acuerdo? Pues volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Un niño de 14 años llama 2 veces al 112 tras sufrir un colapso pulmonar en plena calle. El operador de emergencias le cuelga el teléfono. ¿Cuál fue el motivo? Alega que pensó que se trataba de una broma. El menor para un coche que le traslada al hospital y le salva la vida. Hijo mío, sal a la carretera y para el primer coche que veas, échate encima, y es lo que el niño hizo, que está vivo de milagro, sí. Pero, ¿tendrá consecuencias? ¿Podría esta negligencia haber terminado en tragedia? ¿Cómo se encuentra el niño? Esta noche, el padre del menor afectado nos lo cuenta en El Cascabel. Bueno, son las 11:29 minutos. Vamos a despedir ya a Inés Arrimadas, porque además sabemos que tiene mucha prisa. Tiene que madrugar mañana mucho, pero no sin antes dos preguntas. A ver, Javier Negre. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a Inés por el gran resultado catalán. Yo creo que ha sido una política con mucha valentía. He tenido que vivir cerca de ti situaciones totalmente insoportables, insultos, vejaciones y todo tipo de comportamientos que son inaceptables para cualquier democracia como la española y la catalana. Pero sí me gustaría preguntarle, más en tono de crítica, ¿no crees que si no hubieses entonado ese discurso de optar por el PP catalán en las elecciones, estirar ese voto a la basura, el PP catalán no habría perdido algún escaño en beneficio de partidos independentistas o de las CUP en algunas provincias como se ha producido? Porque al final habéis movilizado el voto útil, pero es cierto que con esa estrategia, según dice la gente del PP, se ha debilitado muchísimo al bloque constitucionalista y tal vez con una estrategia más de fair play habríais salido todos más fuerte con tu liderazgo. Bueno, yo nunca he dicho esa expresión, pero quiero recordar que los primeros que dijeron lo de que votar a Ciudadanos era tirar el voto a la basura fue el Partido Popular en las elecciones generales y en las elecciones del País Vasco. Yo, sinceramente, creo que el Partido Popular tiene que hacer autocrítica. Creo que ante una debacle electoral como la que ha sufrido el Partido Popular en Cataluña mientras gobierna España, creo de verdad que antes de atacar a Ciudadanos, que al final somos socios en muchas cosas y tenemos que sumar en muchas cosas, creo que debería hacer un poquito de autocrítica. Es que quizás se han equivocado, quizás no han tenido un proyecto sin complejos para España, quizás el Gobierno de España se ha equivocado con los partidos nacionalistas, quizás no han luchado contra la corrupción, quizás no han sabido ilusionar con un proyecto de España. Yo entiendo que seguro que no están en una situación buena, pero insisto, creo que en la vida, no solo en la política, sino en la vida, echarle la culpa a los demás de todos tus errores siempre me parece que no es una buena estrategia. Creo que en un momento como este el Partido Popular tiene que hacer autocrítica, porque el único responsable de la debacle que han sufrido ha sido el propio Partido Popular, que tiene todos los recursos a su alcance, porque es gobierno de España. Ha tenido todo para hacer lo que ha querido y creo que se ha equivocado y muchos catalanes nos hemos sentido abandonados por el Gobierno de España. Creo que nos sentimos desencantados con lo que ha hecho muchas veces el Gobierno de España. Y no voy a decir ahora que el Gobierno de España de ahora y de Rajoy es el culpable de lo que está pasando en Cataluña, porque para mí el principal responsable, ya sabemos quiénes son los partidos independentistas, pero quizás se han equivocado.
quizás llevan mucho tiempo equivocándose. Y creo que la autocrítica en la vida es muy necesaria, y solo atacar a Ciudadanos, que somos el único partido con el que en algunos sitios podemos sumar y podemos estar llegando a acuerdos, dando estabilidad a España, pues me parece un error, de verdad. Tenemos que sumar, sobre todo en Cataluña. La última de Edurne, venga. Sí, señora Arrimadas, le quiero preguntar por la reforma de la ley electoral. Ustedes quieren cambiar la ley electoral en Cataluña, es decir, quieren quitar representación a las provincias menos pobladas y dar más representación a Barcelona. Pero esto significa, entiendo, que ustedes apoyan una reforma de la ley electoral para toda España, para el Congreso, para quitar representación a las provincias menos pobladas como Soria y dar más representación a provincias muy pobladas como Madrid. ¿Nos puede confirmar que esto es así? ¿Que quieren esa reforma? Nosotros defendemos una reforma de la ley electoral que sea mucho más justa, que haya mucha más equivalencia entre lo que la gente ha votado y el resultado que hay luego en las cámaras. Hay muchos modelos, además, que afrontan este tema, porque es verdad que la dispersión geográfica es diferente, pero hay otros sistemas, por ejemplo, de doble urna. Hay mucho debate sobre el cual podemos versar esta reforma. Es una ley orgánica, por tanto, no solo vamos a hacerla nosotros, tenemos que hacer una ley con gran consenso, pero insisto, necesitamos en España una ley electoral más justa y más representativa de lo que la gente vota en las urnas, para después trasladarlo a lo que hay en el Congreso y en el Senado o en Cataluña, porque en Cataluña hay que recordar una cosa muy breve, y es que somos la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral. No tenemos ley electoral no porque no podamos hacerla en Cataluña, que podemos hacerlo, sino que los partidos nacionalistas no han querido hacerla para no perder esa sobrerepresentación que le da la LOREC española, ¿no? Por tanto, queremos reformar la ley electoral, y no solo en el tema de más justicia y más relación entre lo que se vota y lo que luego se tiene en el Congreso, sino también podemos hablar de otras cuestiones como listas abiertas o desbloqueadas, como un mailing único para ahorrar gastos a los ciudadanos. Es decir, que la reforma de la ley electoral no es solo para ver cómo se reparten los escaños, que la reforma de la ley electoral es también para que sea más transparente, más democrática el sistema de elección de nuestros representantes públicos. Bueno, yo quería decirle, pero lo que a ustedes les perjudica es que las provincias menos pobladas de Cataluña tengan la representación que tienen, y eso, si se aplica al resto de España, hay provincias que perderían diputados. Nosotros no es que nos perjudique a nosotros no vamos a afrontar el debate. A ustedes, como, y al PP y al PSOE también. No, al PP y al PSOE le beneficia esta ley electoral, por eso no la han cambiado en 35 años. No, en Cataluña no. Bueno, en Cataluña hasta ahora no, pero el PP y el PSOE podrían haber cambiado la ley electoral general, que es la que aplica en Cataluña. Porque en Cataluña no hay ley electoral, por eso no es responsabilidad del PP y del PSOE en Cataluña, es responsabilidad del PP y el PSOE en el conjunto de España. Por último y por acabar, no se trata de lo que beneficie o no a un partido, se trata de lo que es justo para los ciudadanos. Se ha demostrado que esta ley electoral hace que los partidos nacionalistas tengan una sobrerepresentación parlamentaria. Y eso es un tema que hay que solucionar. Y se ha demostrado que lo que vota la gente luego es muy diferente a lo que se encuentra luego en el Senado, por ejemplo. Nosotros estamos en el grupo mixto en el Senado cuando somos la cuarta fuerza política en las últimas elecciones. Me parece que es de recibo dar una mayor representación a aquello que votan los ciudadanos. Pero insisto, es un debate que se tiene que hacer con seriedad, y lo único que digo es que el bipartidismo nunca ha querido afrontar este debate, nunca ha querido afrontar este debate. También digo que al margen de la reforma de la ley electoral hay que afrontar otras reformas en España, como por ejemplo la del Senado, para que sea realmente una Cámara de representación territorial, que no es la que tenemos ahora mismo, porque el Senado ahora mismo es como una especie de cementerio de elefantes, más que una Cámara de representación territorial. Tenemos que hacer reformas para que los municipios pequeños, yo le digo, mis padres, los dos, son de un municipio muy pequeño de la provincia de Salamanca, que tiene unos 100 y poco habitantes. O sea, nosotros sabemos muy bien cuál es la situación rural de España, pero necesitamos más servicios para los municipios, mejores infraestructuras y menos chiringuitos políticos. Creo que en España hay que hacer muchas reformas. Lo que no podemos hacer es dejarlas 30 años más en un cajón, porque si queremos que España siga unida, tenemos que tener una España fuerte y reformada. Pues vamos a resolucionar lo de Cataluña. Primero, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que todo está relacionado. De forma urgente y ahí. Ahí estamos al pie del cañón. Efectivamente.
y necesaria, y luego ese tipo de reformas también hay que afrontarlas, por supuesto que sí. Inés Arrimadas, ha sido un placer, gracias, muy buenas noches, y estaremos atentos el día 30 a ver qué nos deparan los acontecimientos en el Parlamento. Estaremos al pie del cañón, como siempre, a ver si nos depara defendiendo... algo que merezca la pena y esto se reconduzca de una vez. Esperemos. Gracias, señora Arrimadas. Cataluña se lo merece. Muy bien, por supuesto que sí. Bueno, vamos a ocuparnos de lo que ha pasado hoy en la Audiencia Nacional, juicio del caso Gürtel, la llamada rama valenciana, y ha cantado Ricardo Costa, quien fue secretario general del Partido Popular, acusando incluso a quien fue su jefe en su día, a Francisco Camps, que luego después ha negado, evidentemente, todas esas acusaciones. Pero vamos por partes. José Luis Pérez, cuéntanos, ¿cómo ha ido esa sesión y esa confesión del señor Costa que a algunos les ha sorprendido? Ese arrebato por cantar, de alguna forma, ¿no? Sí, te decía que han sido años de silencio, pero hoy tenía muchas ganas de hablar Ricardo Costa, el que fue secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Tan es así que el juez le ha tenido que parar. Le ha tenido que parar porque quería intervenir incluso antes de que comenzara la intervención, la declaración como acusado. Se enfrenta a una pena de casi 8 años Ricardo Costa por los presuntos delitos de fraude electoral y también de falsedad en los documentos. En todo caso, insisto, en el momento en el que le han preguntado, en la primera pregunta, Ricardo Costa ha sido clarísimo. Ha asegurado que en la campaña del año 2007 el Partido Popular utilizó, esta es expresión suya, dinero negro, y señalaba con el dedo a Francisco Camps como la persona que controlaba absolutamente todo lo que ocurría en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Este era el momento. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Camps, que era presidente del gobierno valenciano y además era el candidato. La verdad que en el fondo la confesión de hoy de Ricardo Costa es muy similar a la que ya han hecho varios empresarios y a la que han hecho también el resto de los miembros, o por decir mejor, los miembros de la trama Gürtel, es decir, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y el señor Correa. En todo caso, lo llamativo es que Ricardo Costa en ningún momento señala que fuera Francisco Camps quien le diera las órdenes directas de esa supuesta financiación irregular, que es lo que se investiga. Siempre, en todo momento, dice que esas órdenes le llegaban por intermediarios que decían hablar en nombre de Camps. Vicepresidente entonces del gobierno de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, o Juan Cotino. Dice que eran los intermediarios que hablaban con él en nombre de Francisco Camps, para quien Costa, insisto, era la persona que tenía poderes plenipotenciarios. De cualquier manera, la declaración de hoy de Ricardo Costa cambia algo el horizonte jurídico del expresidente de la Comunidad Valenciana. Vamos a tratar de analizarlo. En principio, como les decía, los delitos por los que se están juzgando tanto a Ricardo Costa como a los responsables de Gürtel son delito electoral en el año 2007, que es del que hablaba Ricardo Costa, y en el año 2008. El delito electoral prescribe a los 5 años. Aquí la cuenta de la abuela es muy sencilla. En el caso, por tanto, de Francisco Camps habría prescrito. El otro delito por el que se juzga a los miembros de Gürtel y a Ricardo Costa es el de falsedad documental. Este prescribe incluso antes, a los 3 años, por lo cual estaría también prescrito. Pero seguramente lo que más afianza las tesis de Camps es que durante todo este tiempo, durante casi 10 años de instrucción, una instrucción que no se puede decir que haya sido precisamente delicada con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, en esos 8 años de investigación para la instrucción, en ningún momento se le ha llegado a acusar, que es, lo vamos a escuchar de inmediato, lo que ha venido a decir hoy el expresidente de la Comunidad Valenciana. Sí habría una posibilidad de sentar en el banquillo, por este caso, después de las palabras de Ricardo Costa, a Francisco Camps. Es verdad que es una posibilidad bastante remota, que sería abrir una nueva pieza, para lo cual primero habría que condenar a los que hoy se sientan en el banquillo, que se probara, por tanto, la financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y que después se demostrara también que esos contratos fueron a cambio de la adjudicación de obra pública de los empresarios que también han confesado esa presunta financiación irregular. En ese caso, ya digo que es muy difícil, pero en esa hipótesis se podría a lo mejor acusar o abrir una pieza por una hipotética malversación de caudales públicos. Pero Ricardo Costa no solo
se ha centrado, digamos, en esa bomba de relojería política. También ha hablado en un tono algo más personal. Él ha llegado a decir que Francisco Camps, el que era su jefe durante los años que se investigan, Ricardo Costa era secretario general, Francisco Camps era el presidente del partido, era una persona algo complicada. Dice que le llegaba a llamar a las 3 de la mañana para pedirle que se añadieran cosas a los mítines, a los actos electorales que se iban a organizar, que se añadieran fuegos artificiales o que se añadieran bandas de música. Este era el momento en el que declaraba Ricardo Costa. Sabrán la compulsividad del presidente Camps en organizar actos. Actos que iban a lo mejor... Perdón, ¿cuál ha sido la expresión que ella compulsividad? A lo mejor no la ha hecho, era una persona... Repita usted lo que ha dicho. Compulsividad. Ah, vale, de acuerdo. Una palabra un poco especial. Sí, lo sé, señoría. Compulsividad, bien. Es que es una persona un poco especial. Lógicamente, el expresidente de la Comunidad Valenciana ha respondido, ha asegurado que una cosa es el derecho a la defensa, pero que eso no debe conllevar el delito o la acusación de posibles delitos. En todo caso, por supuesto, Francisco Camps ha negado cualquier financiación irregular y ha asegurado que le llama la atención que aparezca ahora su nombre, una vez que ya ha terminado la instrucción de esa investigación. Me parece del todo punto inexplicable para el sistema judicial español, para lo que estamos viviendo, que 8 años después de comenzar esta cuestión, después de haber cerrado una instrucción, no haber sido llamado absolutamente para nada y que en la última semana solo escuché constante y reiteradamente mi nombre, porque nunca di ni una orden para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito. Bueno, también el actual presidente de la formación, Mariano Rajoy, se ha referido a esas palabras, a esa investigación, al juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. No recordaba muy bien Mariano Rajoy si Francisco Camps sigue siendo militante del Partido Popular, que lo sigue siendo, pero en todo caso en esa entrevista en Onda Cero decía que lo que se está juzgando ahora son en todo caso cuestiones del pasado. Mire, el señor Camps ha estado en los tribunales, como usted sabe, y ha salido absuelto siempre. El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas que han sido durísimas y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps, que ya no está en nuestra fuerza política hace muchos años. En fin, esto es lo que ha pasado. Dicen que en virtud de ese pacto con la Fiscalía han recuperado la memoria algunos de los que están siendo juzgados y lógicamente pues es legítimo y es una estrategia de defensa magnífica. De 7 años que te piden que pueda rebajarse a 4 o 3, pues hombre, ya puedes tú ahí decir lo que te dé la gana, ¿no? Larga la fiesta. A ver, ¿qué os parece todo esto? Vamos a ver, es una situación verdaderamente delicada, sobre todo para el señor Paco Camps. ¿Por qué? Porque aquí lo que ha puesto de manifiesto ante el tribunal el señor Costa es que el Partido Popular en Valencia se financiaba con dinero negro y ese dinero tenía el origen en empresarios y el que estaba al frente de toda esa organización, el responsable máximo, era el señor Paco Camps. Esto es lo que ha contado y el señor Paco Camps dice que no es verdad y además no lo entiende. Por lo tanto, lo primero que le pide el cuerpo a cualquier ciudadano que esté asistiendo a este proceso es, bueno, pues me gustaría ver un careo entre los dos para ver quién realmente está diciendo la verdad. Pruebas, quién está diciendo la verdad. Eso es imposible, porque ya ha terminado, como se ha señalado, la fase de instrucción, por una parte. Por otra parte, el señor Paco Camps, como se ha explicado, está absolutamente fuera de este proceso. Y además, en tercera instancia, pues no podemos, en alusión a lo que tú estás comentando, Antonio, no podemos olvidar que en la medida en que el señor Costa se enfrenta a una pena, tiene derecho a no declararse culpable, por supuesto, y tiene derecho a no decir la verdad, o sea, a mentir sobre sí mismo y en relación a lo que está diciendo sobre el señor Paco Camps. Por lo tanto, a mí me parece que aquí hay dos cuestiones bastante claras. Primero, que en efecto el tribunal tendrá que contrastar y tendrá que intentar corroborar si los elementos que ha aportado el señor Costa son verdad, más allá de la declaración que él ha emitido. Y, en segunda instancia, esto de decir que llegaban empresarios con dinero y pagaban en metálico, dinero negro por supuesto, primero eso tendría que ser indagado, porque es una acusación gravísima, incluso sobre los empresarios que han participado de esta presunta trama corrupta. Pero además, esos empresarios primero deben tener nombres y apellidos, eso tendrá que exponerse, y segundo, habrá unas cantidades,
porque dinero negro pueden ser 5.000... cantidades, que él desglosa. Bien, pero pueden ser 5.000, puede ser 50.000, puede ser 200.000, el que sea. Y lógicamente en esa declaración faltan muchísimos detalles. Es decir, a ver, Fernando, en este asunto, primero, ha sido una bomba bestial oír el relato de un dirigente no menor, precisamente del Partido Popular en Valencia. Recordemos que el Partido Popular en Valencia no es un Partido Popular regional cualquiera, es ahí donde posó y donde arrancó el mandato del actual presidente del Gobierno y líder del Partido Popular, con lo cual el efecto político es inmenso, porque una parte, como bien describías, Alfonso, es la parte jurídica en la que es como dibujas, hoy está en su legítimo derecho incluso de mentir, hay que cuadrar las piezas del puzzle, esto es una pieza del puzzle, tiene que haber otra pieza, porque si no el conjunto no te lo da, pero otra cosa es la bomba política de escuchar esas grabaciones, de la que, claro, es brutal, porque es un discurso, sea verdad o sea mentira, o sea parte verdad o parte mentira, pero la verdad es que escucharlo todo seguido es de un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque además hemos estado viendo que es precisamente en Valencia donde ha tenido el principal foco de problema de presunta corrupción el Partido Popular. Y luego vemos una concatenación de lo que se viene encima del Partido Popular con los casos de corrupción que se han puesto encima de la mesa en la Audiencia Nacional. Toda la parte valenciana es una, y además prácticamente toda políticamente se refiere a etapas anteriores, con dirigentes anteriores que ya no están en primera fila, con lo cual está bastante amortizado. Pero hay otras que están todavía en fase de instrucción. Claro, y me refiero a la operación Lezo, que sacude, que puede sacudir, puede sacudir. Fernando, claro. Y yo en ese análisis no puedo estar más de acuerdo. Al Partido Popular de aquí a las elecciones autonómicas y locales, que son en año y poco, y a las próximas generales, le espera un auténtico calvario. Tema Gürtel, tema Bárcenas, tema Púnica, no nos olvidemos, con las ramas que tiene, especialmente en Madrid, en Murcia y en otros sitios, y el tema Lezo, que apenas se está abriendo ese melón. Eso va a ser, desde el punto de vista político, un verdadero calvario. Y sobre todo si en efecto la impresión que se puede producir, que no digo que sea la real, pero la impresión que se puede producir es que no hay una reacción con la suficiente contundencia. Bueno, incluso en el plano del discurso. Eso es un problema muy serio. Reacción la ha habido porque los dirigentes implicados en la financiación irregular del PP valenciano están todos fuera. No, pero por una decisión de un señor que se llama Mariano Rajoy, que fue el primero en cortarle el grifo a Correa, el Bigotes y compañía. Por lo tanto, medidas contra la corrupción el Partido Popular las ha aplicado. Tarde, tal vez, pero las ha aplicado. Pero cuando hablo en términos de percepción, pero hemos visto que otros partidos hay cargos cometiendo corruptelas que siguen gobernando sin ningún tipo de problema y han dado lecciones de ética a otros partidos. Entonces, pero en términos de percepción... Y yo una cuña pequeña. En lo que tú dibujas, que no te lo discuto para nada, compañero, pero en cualquier caso, yo creo que lo que tiene que reforzar el Partido Popular, y por boca sobre todo de su líder, es que haya una respuesta. Cuando hoy le preguntan a Rajoy, tiene que ser más contundente su respuesta y decir: oye, es que todo eso lo hemos corregido, es que esto está cercenado, es que me he puesto encima de la mesa miles de millones de herramientas para que esto no se vuelva a producir. Vamos a ver. Que tenemos que ir a publicidad enseguida. Vamos a ver. La bomba, digamos, entre comillas, siguiendo el concepto que habéis utilizado, es la acusación contra Camps. Esa es la novedad, la acusación contra Camps, sin pruebas. Y esto pone también en cuestión hasta qué punto, desde el punto de vista ético, se puede rebajar años de prisión a una persona que acusa a otra que ha sido reiteradamente investigada por la justicia sin ninguna prueba. Porque no solo no ha aportado ninguna prueba, sino que ha dicho que realmente nunca se lo dijo directamente. Esto es el colmo en este caso del uso de un nombre. Sí, esto es el colmo que las cuentas son claras, fiscalizadas, auditadas. Es que esto parece un uso político, en este caso. No sabemos a través de qué acuerdos, de una declaración judicial. Llegan un pacto con la Fiscalía le alegran el oído a los fiscales, dicen lo que quieren oír. Pero más allá del pacto tiene que ser verdad. Claro, pero ahora tendrá que demostrarse eso. Evidentemente. Y además de lo que declaras, tú lo demuestras con hechos, pues el presidente del tribunal dirá: oiga, que no parece aquí hay razón para indicios para que podamos incluso abrir un proceso a quienes están siendo acusados. Pero si no, me imagino que el presidente del tribunal dice: usted puede cantar la traviata, pero si lo que dice no tiene base legal... Hombre, es que si en la gran declaración dice que en realidad nunca se lo dijo a él directamente, y después de que
Camps ha sido investigado de todas las maneras posibles y por todos los lados durante años y ha sido declarado inocente, esta es una parte, a mí me parece que esencial. La otra a la que habéis ido. Bueno, lo que es evidente es que el PP valenciano en este juicio, bueno, se ha vuelto a demostrar que ha usado financiación ilegal, métodos ilegales, etcétera. Pero también es evidente, y luego ibais a la cuestión política, políticamente es que no solo ha habido un juicio mediático durísimo durante varios años, que es que no se ha producido en 5 meses, durante varios años, sino que ha habido tales dimisiones que el PP valenciano ahora en todos sus dirigentes es otro. Claro. Señores, vamos a la publicidad, volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Felipe VI está en Davos, Suiza. Una cumbre que reúne a líderes de todo el mundo. ¿Por qué es tan importante este encuentro? ¿Qué se decide allí? ¿Cómo nos afectan sus acuerdos? Hoy nos lo explica Carlos Cuesta. Pues de eso vamos a hablar, Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas. Cita con la élite económica mundial. ¿El rey es la primera vez que asiste a este foro económico de Davos? El rey y el primer rey español que asiste. El rey Juan Carlos no había asistido, sí. Yo esto, de todas formas, cita con la élite económica mundial. Yo no soy muy pro Davos, lo anticipo ya. Davos, ¿no? Hay pro Davos y contra Davos, pero bueno. Eso es porque no te han invitado. Hay una cosa. Oye, teniendo en cuenta lo que cuesta eso. Oye, para pasar frío te queda. ¿Qué digo? Para pasar frío te queda en Madrid, que se está muy a gusto. ¿No? La gente que va allí no pasa frío. Te puedo asegurar que no pasa frío. No, eso no pasa frío, ¿no? Las villas que se alquilan a 140.000 euros la semana. Qué barbaridad. Creo que van con calefacción, ¿eh? Creo que va incluido. Bueno, vamos a ir viendo de qué es de lo que se habla en Davos, qué es lo que se juega en Davos y quiénes son los que se lo juegan en Davos, ¿no? Pero bueno, las claves del foro de Davos. Atención porque estas cifras, para saber un poco, haya acudido nuestro rey, Felipe, y qué era lo que él se encuentra allí. Él iba invitado por Klaus Schwab, que es el responsable de fundarlo en 1971 este foro, que es verdad que se ha convertido en una especie de guinda del mundo económico. 70 jefes de Estado y de Gobierno, es decir, ya se ha convertido en una cita totalmente institucionalizada. Estar allí significa estar en una élite, eso es verdad. 40 organizaciones internacionales, 3.000 participantes. Periodistas, unos 500, no está mal el número. Vamos a ir viendo el resto de cifras, de qué es de lo que se habla, por qué tiene la importancia que se le está dando y por qué ha acudido nuestro rey Felipe VI. Bueno, es el primer rey español, lo que comentábamos antes, y eso tiene mucho que ver con el momento histórico. Luego vamos a ver unas declaraciones de las que él ha realizado en su discurso que lo explican. Es decir, el momento está marcado por una defensa internacional de lo que significa España, de lo que supone y del papel internacional que tenemos que jugar como país. Y es lo que ha ido el rey español, Su Majestad, a reivindicar. Le han acompañado 2 ministros, iba Dastis, el ministro de Exteriores, iba Luis de Guindos, ministro de Economía. Iba un nutrido grupo de directivos del IBEX 35. Está Francisco González, está Dimas Jimeno, está Sánchez Galán. Es decir, lo más nutrido de nuestra capa empresarial se ha presentado allí porque hay eso que ellos llaman el networking. Que el networking se paga, pero bueno, la verdad que se hacen muchos contactos. Motivos, bueno, atraer inversiones. De hecho, parte del calendario, parte de la agenda que lleva nuestro rey es de reuniones con gente de fondos de inversión. Te puedes imaginar, Antonio, por dónde va. Claro. Hay una determinada comunidad autónoma que se está poniendo en duda. El impacto de imagen de esta comunidad, que es Cataluña, está afectando a todo el resto. Y el rey, por enésima vez, ha decidido ir a hacer de embajador nuestro para intentar solventarnos determinados problemas. Bueno, la cuestión, transmitir que España cumple, no solamente cumple sus objetivos internacionales, cumple los pagos de deuda, por supuesto, cumple la ley, luego le vamos a escuchar, ha reivindicado mucho el valor de la ley, del cumplimiento de la ley, el imperio de la ley, frente, y lo ha destacado sin ningún tipo de matiz, el desafío catalán. Por eso ha ido esta vez. No fue su padre, no fue el rey Juan Carlos, y él sí que ha decidido ir. Tenemos una serie de líderes que han aparecido. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no ha ido. Sí fue Zapatero, sí fue Aznar, José María Aznar. Fue en un momento también muy curioso, muy representativo de nuestra historia. Rajoy nunca ha ido, Zapatero sí, 2010. ¿Os acordáis qué fecha fue 2010? Justo cuando se nos decreta la imposibilidad de colocación de deuda en los mercados. ¿Qué es lo que necesitaba España? Un mensaje de verdad que vamos a cumplir. Por favor, dadnos dinero. En mayo de 2010, entre marzo y mayo de 2010, tenemos los mayores problemas que hemos tenido para colocar deuda y, de hecho, es la famosa intervención en el Congreso en el que congela las pensiones, anuncia todo un plan de recortes,
porque no teníamos dinero, no conseguíamos colocarlo. Aznar sí fue, año 2000, al año siguiente Tratado de Niza. ¿Qué fue a reivindicar Aznar? Una presencia internacional, España estaba cumpliendo, España estaba dentro del euro, en el año 2002 se implanta el euro, pero los exámenes de Maastricht ya habían pasado. Y lo que fue Aznar es a reivindicar, España es un país que cumple, nosotros tenemos que tener otro peso dentro de la estructura de gobernabilidad europea. Al año siguiente, casualmente, Tratado de Niza y se nos reconoce ese peso dentro de toda la estructura europea. Por eso ha ido el príncipe Felipe, ha ido como embajador nuestro y ha ido literalmente a reivindicar que España va a cumplir, que España no se rompe y que, por supuesto, tiene el peso que tiene que tener. ¿Qué se decide? ¿De qué se habla? Se ha hablado de seguridad europea, se ha hablado de inmigración, se ha hablado de refugiados, se habla de energía limpia, sostenible. Aquí ya empezamos a entrar en el terreno más empresarial. Esto es lo que más puede estar moviendo en estos momentos, contratos súper millonarios en todo el mundo, y es una de las cuestiones de las que se ha hablado. Este es más o menos el escenario de ese gran show que se monta en torno a Davos, que hoy hay que reconocerle al señor a Schwab, la persona que lo montó en 1971, que ha conseguido crear de la nada una cosa que es privada y sin embargo se ha convertido en una cita pública absolutamente ineludible. Y ahora vamos al otro Davos, el no oficial, donde se mueven fiestas que por entrar son entre 300 y 500 euros, por entrar. ¿Solo por entrar? Solo por entrar. No, si quieres una copa ya, otros 300. Solo por entrar. Y si quieres comer no te quiero contar nada. Si os fijáis en las fotografías y veis una acreditación blanca, la blanca es la Gold de allí, por decirlo de alguna manera. Es la VIP, la que te da acceso a todo. Hay unas fiestas tremendas, hay, bueno, pues los sitios más lujosos, con las bebidas más lujosas que te puedas imaginar en esas noches. Bueno, ¿qué es lo que transcurre dentro de la agenda no oficial, aparte de, lógicamente, ese ocio? Bueno, se va a hablar de las pruebas nucleares en Corea del Norte, del pacto nuclear Irán, de los acuerdos de cambio climático, aquí se va a hablar mucho, lógicamente, de Estados Unidos, de la postura de Donald Trump y del reconocimiento, precisamente, de lo que ha hecho Trump con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Muy bien. Vamos a escuchar lo que ha dicho, porque tiene todo el significado de por qué está el rey allí, lo ha dicho el propio rey. Vamos a escucharle a Felipe VI. Catalonia, where we have seen an attempt to undermine the basic rules of our democratic system. A lesson to be learned from this crisis, a lesson not only for Spain but for democracies in general, is the need to preserve the rule of law as a cornerstone, precisely, of democracy, and to respect political pluralism and the basic principle of national sovereignty that in fact belongs to all citizens. Pues mira, Carlos, las portadas de hoy, ya son las 12:05, de hoy jueves, hablan lógicamente de esta intervención del rey en Davos y ocupan espacio, le dedican un espacio notable. Por ejemplo, ABC le dedica toda su portada y dice que el rey, bueno, entre otras cosas, ha dicho: decididos a ocupar nuestro lugar en el mundo. Es el entrecomillado. El rey defiende en Davos que España hace mucho que desterró los clichés y es una sociedad moderna, segura, pujante y con una democracia fuerte. El Mundo también lleva portada el tema y vemos al rey charlando con el presidente francés Macron y titula "El rey, Macron y Merkel contra el nacionalismo y el populismo", y destaca palabras de los tres. Felipe VI dijo en su discurso: la seguridad y el progreso no llegarán con el aislamiento o la división. Lo que dijo Macron: sabremos establecer un nuevo contrato global, ese es el desafío. Y lo que dijo la canciller Merkel: el populismo es un veneno, el proteccionismo no es la respuesta correcta. O, por ejemplo, también destaca el Mundo en su pie de foto, como el rey ha hablado de la elección de Cataluña, es que debe imperar la ley, que es el titular, por ejemplo, que también destaca El País en su pie de foto. El rey explica a la élite mundial las lecciones de la crisis catalana, lo que ha pasado en España. Y La Razón, que también lleva al rey a portada, habla de la Constitución, no es un adorno, que es una de las palabras que ha pronunciado el rey. Discurso histórico del rey en Davos ante 70 líderes mundiales. Afirma que la crisis catalana deja una lección importante: hay que preservar el imperio de la ley como piedra angular, y alerta del riesgo de que en España se han intentado socavar las reglas básicas de la democracia. Está muy bien que el rey haya recordado esto, por obvio, porque hace unos días una profesora política de la Universidad de una colega tuya, por cierto, de la Universidad de Copenhague, pues vino a decir lo mismo. Dice: usted, señor Pucci, don Puigdemont,
que esto de la democracia no solamente consiste en votar, que también hay que respetar la ley, hombre, y la Constitución. ¿Pero de qué va esto? Antonio, es que tenemos al mejor embajador para hacer quizá y tapar algunos de los boquetes que tenemos a la hora de trasladar la imagen de lo que es España y lo que ha sido. No lo ha improvisado él. No, por eso decir, cuando ya el rey ha hablado tres, cuatro veces del asunto catalán. O sea, le invitó en el Foro Económico Mundial en mayo del año pasado, en el Foro Económico Mundial de Oriente Medio. Le invitó Klaus Schwab, que es el fundador, el organizador de todo, le invitó y desde entonces se fue fraguando, oye, esto es una oportunidad de tener una portada internacional con respaldo de los líderes internacionales a España como sistema constitucional y como país. Es decir, esto ha sido madurado. A mí me parece, al margen de la referencia que puede venir al hilo de la actualidad de Cataluña, pero realmente a mí me parece el discurso que ha hecho el rey es un discurso espléndido, y en el que ha dado 3 o 4 ideas muy importantes. Primero, los grandes logros que ha conseguido España en los 40 años de democracia. Segundo, el inmenso potencial que tiene este país si hace las cosas bien, y ha puesto determinadas cuestiones muy en valor, el turismo muy en valor. Por ejemplo, el sistema sanitario, que parece algo, también lo ha puesto muy en valor, la seguridad, incluyendo la jurídica, y evidentemente el tema de Cataluña, que tenía que aparecer. Para mí me parece que, en términos generales, ha sido un discurso muy sólido y un discurso excelente y preparado a conciencia. Un discurso preparado sobre todo, y viendo, alejo un poco el foco, por no hablar exclusivamente de Davos, con lo que coincido con Carlos, que tampoco son muy afín a esta convenio, no hay más que ver algunos de los que van en la delegación española que acompaña al rey, entre otros, perdona Carlos, entre otros, un tipo que está bajo la sospecha judicial y con condenas como Javier López Madrid. Me parece un disparate que esa figura esté arropando al rey. Pero dicho lo cual, el mensaje que traslada el rey es tan importante que tenemos un agujero que nos provoca que Puigdemont esté en Dinamarca y no tengamos el arrojo judicial que igual hay que tener, o que algunos defendemos, para actuar. ¿Por qué? Porque igual no hemos hecho bien los deberes. Y ese tipo de mensajes del rey en el plano catalán ha tenido que ser una profesora danesa la que arrincone a Puigdemont. Y hay que decir una cosa, el rey está comunicando más y mejor que el gobierno, y yo creo que este rey se ha ganado a todos los españoles por su iniciativa, y en el tema catalán ha sido clave a la hora de negociar y a la hora de comunicar en un periodo de incertidumbre política en la que yo como español me sentía totalmente desamparado. Sí, pero no olvidemos una cosa, y es que en el resto de Europa y de las democracias todavía hay amplios sectores sociales donde hay ciertas sospechas sobre la democracia española, porque aunque han pasado 40 años... se creen que esto del franquismo fue hace 5 años. Luego se habla de la ignorancia en política de otros países, pero es que hay ignorancia política. Y dos, Fernando, sobre lo del arrojo judicial de España, bueno, lo cierto es que es el propio Supremo el que dijo que no convenía pedir la extradición a Bélgica, porque si no Puigdemont no podía ser juzgado por todos los delitos en España, y dos, ha sido el Supremo nuevamente el que ha dicho que si lo intentaban con Dinamarca, lo único que conseguían es facilitar... Eso es verdad, Edurne, lo que ocurre... Es una lectura política. Tenemos que avanzar. Gracias, Carlos Cuesta. ¿Me dejas que te dé un dato, un último dato? Porque nosotros estamos viendo las portadas y eso va para todos nosotros. Pero el mensaje que ha lanzado el rey solo ha lanzado a un grupo de gente que, para que te hagas una idea, solo por ser miembros del foro pagan $60.000 al año. Por poder ir al viaje, 140.000. Por poder ir, luego te pagas el viaje. Y por poder llevar una delegación de 5 personas pagan $500.000. A ese grupo de personas que mueven la economía es al que les ha lanzado el mensaje. Estamos hablando de 200.000 euros por un lado y $500.000 por otro. O sea, en total 700.000 euros lo que pagan los personajes que vemos ahí en esas imágenes. Creo que son gente influyente, Antonio. Sí, creo que sí, tienen de posibles. Es gente de posibles, eso es evidente. Gracias, Carlos. Ahora completamos el repaso a las portadas y comentamos alguna cosa más por ahí. Pero antes, tengo a Susana Ollero ahí para que nos cuente el caso de este chico, de este chaval de 14 años que estuvo a punto de fallecer en Inca, en Mallorca, por una negligencia del servicio 112, de ese servicio de emergencia, que no se lo tomaron en serio y que estaba sufriendo
un colapso pulmonar que estuvo a punto de costarle la vida al chaval, al chico, a Jesús. Cuéntanos, Susana Ollero, ¿qué pasó? Buenas noches, Antonio. Pues sí, vamos a contar los hechos y a situar. Esto sucede, como muy bien dices, en Inca, una localidad de Mallorca. Bueno, pues Jesús, de 14 años, está en la calle y es asmático y siente que le falta el aire. ¿Y qué hace? Pues lo que le han dicho sus padres, llamar al 112, como tú decías. Bueno, pues son las 3:28 de la tarde y le dice, hemos sacado un capturado de las llamadas de Jesús, de ese niño de 14 años, y llama al 112, le dice al operador que se está asfixiando, pero el operador le cuelga. Jesús, a continuación, llama a un amigo, pero no le localiza. Aquí es donde vemos esa segunda llamada del niño. Bueno, pues 8 minutos más tarde, a las 3:36, vuelve a llamar al 112, hace una segunda intentona. Aquí lo vemos y el operador le vuelve a colgar el teléfono. Según ha asegurado el Centro de Emergencias de Baleares, ese trabajador piensa que se trata de una broma y pasa la llamada a un listado de bromas, tal cual. Bueno, pues Jesús llama entonces a su madre, hace una cuarta intentona, ahí la tenemos esa llamada, y su madre le dice que pare al primer coche que pasa por la calle. Bueno, pues al final es una conductora quien traslada a Jesús, al niño, al hospital. El niño se desmaya en el camino, en el automóvil, y está casi 10 minutos sin que el oxígeno le llegue al cerebro. En el centro médico le diagnostican un colapso pulmonar y le operan de urgencia a vida o muerte. Bueno, pues Jesús ha pasado 8 días en el hospital. Aquí vemos esa fotografía que ha colgado en sus redes sociales junto a su madre. Bueno, hoy está recuperado, tendrá que someterse, eso sí, a una segunda operación en unos días. Pues bien, el 112 Balear ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Ha pedido disculpas en este comunicado que estamos viendo a la persona afectada, como leemos, a sus familiares, y se congratula por la evolución favorable de su estado físico y se pone a su disposición para el esclarecimiento de los hechos. Según ha confirmado a este programa El Cascabel, este 112 reconoce que ha cometido un error y que tomará medidas. Si ha habido dejación de funciones por parte de ese trabajador, le suspenderá de empleo y sueldo porque le colgó el teléfono a Jesús y estuvo a punto de morir. Sin embargo, el 112 también ha pedido a la familia la factura de teléfono del pequeño. Le escuchamos al abogado. Lo que sí nos ha extrañado un poco es que a través de un email nos solicitó una copia de la factura del teléfono desde el cual se realizó la llamada a dicho servicio, donde se reflejara tanto el número como el titular de la línea. Pues bien, les hemos preguntado al Centro de Emergencias de Baleares cuál es el protocolo que siguen para llamadas de menores y por qué mandaron la emergencia de Jesús a ese supuesto listado de bromas. Bueno, por el momento no nos han contestado, pero sí sabemos cómo funcionan, por ejemplo, otros centros de emergencias, como el 112 de la Comunidad de Madrid. Pues bien, ellos tienen un protocolo para llamadas de menores y que, en primer lugar, obliga a mantener todo lo posible, el tiempo posible, esa llamada. Luego se le pregunta al pequeño dónde está ubicado y, en último lugar, se le pregunta también si hay un adulto cerca para que pueda pedirle ayuda hasta que lleguen los recursos sanitarios. Pero nunca nos han asegurado, descarta una llamada al 100% por considerarla una broma, Antonio. Claro. Bueno, Jesús es el padre de este niño, que también se llama Jesús. Además es médico. Jesús, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Su hijo sufrió un colapso pulmonar. A ver, explíquenos, que le podría haber costado la vida en ese momento. Pues sí, lo has descrito tal y como es. Sí. ¿Cómo es? A ver, ¿cuáles son los síntomas? Él sufría asma, lógicamente. ¿Por qué se le produce en ese momento? Bueno, te comento, mira, él es asmático y, bueno, eso es una patología que él tiene de pequeño, un asma alérgico, como muchos niños. Pero lo que él tuvo fue un neumotórax, que es una entrada de aire repentino en el pulmón, sí, lo que produce un colapso pulmonar y una sensación de asfixia y de apnea inminente, y que, claro, hay que tratar de urgentemente, porque si no puede acabar mal con la vida de la persona, ¿no? Claro. Y se pasa muy mal cuando los que lo han padecido pues saben que se pasa fatal. El de mi hijo fue un neumotórax a tensión, es de los más graves que hay, porque tuvo casi un colapso completo el pulmón derecho. Y bueno, y pues como bien habéis descrito, lo que sucedió fue eso. Y ahí en esa circunstancia me imagino que lo que su hijo necesitaba en ese momento es que le inyectaran oxígeno, ¿verdad? Ponerle oxígeno, fundamentalmente, ¿no? Una mascarilla, bueno, ¿no? No es exactamente ¿No así, es exactamente porque así? es un tema que es una urgencia más grave. Realmente lo que necesitas es un drenaje pulmonar urgente. De hecho, una vez que lo llevan al hospital, lo diagnostican, porque claro, primero sospecharon que si era un sopa anafiláctico, le inyectan adrenalina, le ponen la medicación pertinente, ven que no responde,
le hacen la placa de tórax, se ve ya el colapso pulmonar y entonces el único tratamiento que hay de esto es se hace una incisión y se aplica un tubo, un drenaje para que se aspire el aire para que el pulmón vuelva a reexpandirse. Y es lo que hicieron perfectamente en el hospital de Inca. Pero fíjese, Jesús, que estamos hablando de algo que le ocurre a su hijo en un momento determinado y que transcurre o pasa 1 hora y media hasta que empiezan a hacerle esta intervención tan importante, que es la que le salva la vida, porque en el 112 pues no se lo toman en serio, cosa que es lo que realmente ha trascendido y que en fin ha indignado a mucha gente, ¿no? Sí, la verdad es que es de película de ciencia ficción. Yo, de hecho, cuando me lo contaba mi hijo, reconozco que de entrada pues tampoco le di mucha credibilidad. Ya cuando se recuperó, vi el pantallazo de su móvil, vi que era verdad lo que me contaba el niño y la verdad es que no daba crédito. Porque imagínese. Su hijo además estaba advertido, él se ha admitido por parte de usted, y que su madre ya le había dicho que en el momento en que tuviera una emergencia, que llamara al 112, que no lo dudara, ¿verdad? Como luego paró al coche, que le dijo su esposa, para el primer coche, que te lleve a un hospital porque sabía de la gravedad del asunto, en vista de que no te han tomado en serio el 112. ¿Usted qué cree que pasó? ¿De verdad que hay tantas llamadas gastando bromas a un servicio de emergencias como para que a un niño de 14 años puedan no tomarle en serio que en ese momento está diciendo que se muere? Bueno, todos los que trabajamos en el ámbito sanitario o hemos trabajado sabemos que siempre hay bromas. Siempre hay bromas, siempre está el típico bromista que un día hace una broma. Pero bueno, de que lo haya, que no se preste atención, esto es inadmisible. ¿Qué le pasó a este señor para que por 2 veces sospechase que mi hijo, que estaba medio muerto asfixiándose, bromeara? Pues es una de las cosas que intento investigar y que tengo muchísimas ganas de que me lo explique personalmente, o bien sus superiores, o si pudiera ser él mismo. ¿Sospechas que tengo? Pues no lo sé. Desde que este señor es un inconsciente, desde que no tiene que estar en su puesto laboral una persona así, desde que podía estar bebido, desde que se me ocurren tantas cosas, se me ocurre pensar que mi caso no es único y que ha trascendido porque yo soy médico y porque me he quejado, igual hay otras personas que no han tenido la suerte de quejarse. Se me ocurren muchísimas inquietudes y ninguna buena, ¿para qué le voy a engañar? Que fíjese, si su hijo fallece en esas circunstancias porque no se le ocurre llamar a su esposa para decirle que la quería y que se estaba muriendo, y que su esposa le dice, para el primer coche que te lleve al hospital, y nos encontramos con que a lo mejor ni se sabe que llamó al 112, o si llamó, bueno, pues no se sabe en qué circunstancias lo hizo, con lo cual no habría constancia de que esas llamadas hubieran sido de una emergencia absoluta. Hemos hablado antes, Jesús, como en Madrid, por ejemplo, el protocolo de emergencias de ese 112 de la Comunidad de Madrid ordena mantener todo el tiempo posible cuando es un niño el que llama, o sea, que no se cuelgue ese teléfono. Se le pregunta además en qué lugar está ese niño. Se le dice que si tiene un adulto cerca, que le pida ayuda para que lleguen los recursos sanitarios mientras tanto. O sea que hay un protocolo establecido. Si luego es una broma ya veremos, pero de momento lo que tiene que hacer esa persona que atiende el teléfono es estar permanentemente conectado con ese niño que está llamando porque se supone que tiene una emergencia realmente grave y letal. Claro, además, fíjese usted que además es que no es una vez, es que es con alevosía y premeditación, porque hay una segunda vez. Es que dices, no, así una vez, bueno, también está mal hecho, pero es que 2 veces además. Efectivamente. Que es lo incomprensible del asunto. Bueno, Jesús, nos alegramos de que todo haya quedado de momento en un susto tremendo y que ahora se investigue y se depuren las responsabilidades pertinentes, pero sobre todo para que no vuelva a ocurrir, ni en el 112 o 112 de Baleares, ni en el de ninguna otra parte de España. Muchísimas gracias, Jesús, y nos alegramos de que su hijo siga recuperándose. Gracias. Muy bien, muy amables. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Brevemente, Alfonso, ¿querías decir algo sobre esto? No, brevísimamente, hombre, a mí me parece que ponderando con todo el respeto y con todo el criterio el trabajo que llevan a cabo desde el Servicio de Emergencias en todas las comunidades autónomas, es un trabajo muy complicado, de vital importancia, nunca mejor dicho, pero claro, en este tema es que en los últimos días y semanas ya llueve sobre mojado. El otro día nos encontramos la reacción que tuvo una persona
con respecto a estos chicos que subieron al Angrilo en mangas de camisa. Ahora nos encontramos este tema que es muchísimo más grave y que afecta a un menor. Y yo creo que, claro, en un país en el que para acceder a cualquier puesto de trabajo te hacen 20.000 test psicotécnicos de cuya utilidad innecesaria da dudas, pues a lo mejor en algunos puestos de trabajo que son especialmente sensibles por el desempeño de las funciones, como este, a lo mejor haría falta reforzar un poco y hacer mejores los criterios de selección, porque a mí me extraña que una persona que está en circunstancias agónicas, aunque sea el menor, pues esté como en actitud de contar un chiste a criterio del telefonista. ¿No? Sí. Oye, Edurne, perdóname, tenemos que ir a hacer esta pausa, que es la última de la noche, y después, si queréis, os doy una posibilidad para que digáis algo al respecto, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora mismo. Y tenemos que completar todavía el repaso de la prensa. Rápidamente, portadas de los diarios, si ustedes quieren saber qué pueden leer en las próximas horas de este jueves, día 25 de enero, sepan que ABC en su segunda portada habla de políticos, empresarios y trama confiesan la financiación ilegal del PP valenciano. La mano derecha de Francisco Cans asegura que el expresidente ordenaba los pagos en B. El PP da por zanjado el debate sucesorio tras decir Rajoy que repetirá. Mariano sucederá a Rajoy. Eso es lo que escribe ABC sobre este asunto. También habla de Paje y Podemos, que quieren convertir a altos cargos elegidos a dedo en funcionarios en Castilla-La Mancha, que el patrón de conducta del chicle está marcado por la satisfacción de su deseo sexual, o sea que hubo una motivación sexual en el secuestro y asesinato de Diana Kerr, y Figueruelas, que podría perder el Corsa, el coche Corsa, por la falta de acuerdo de Opel y los sindicatos. Ojo, este modelo es el que siempre ha tenido Opel en esta fábrica de Zaragoza. Voy con La Razón, además de ese titular dedicado al rey, en Davos, habla de lo que ha dicho Ricardo Costa al juez. Es cierto que el PP se financió con dinero negro, es la frase que destacan. El que fuera mano derecha de Cans señala en los pagos en B de empresarios. Y le señala a Cans en los pagos en B, y Francisco Cans, en declaraciones a La Razón, dice que Ricardo solo se ha traicionado a sí mismo. También habla de Rajoy, que intentará volver a ser candidato, y supedita su decisión a cómo vayan las cosas, y da por amortizados los casos de corrupción. Y también habla de la tensión entre Puigdemont y Torrent por cómo cerrar la investidura. Eso dice La Razón. El País, dos titulares destacados, dos temas: sombras sobre el pasado y el futuro del Partido Popular. Por un lado, Ricardo Costa admite que el PP financió las campañas electorales del 2007 con dinero negro, y Rajoy ataja el revuelo interno con el anuncio de que va a ser candidato. Alguien parece ser que no se había creído que no iba a serlo. Claro, no sé si había debate, no sé si había públicamente. Y eso para el país es una sombra en el PP. A ver quién compite. Debate no hay. Vamos a ver, yo no he tenido ninguna duda de que iba a ser el candidato, ni yo ni él. No, pero si además con Carlos Herrera, realmente la COPE lo había dicho, prácticamente con esas palabras lo había dicho. Y él va a apurar y se va a presentar. Y no se puede marchar con el 155 a medio echar. Es que sería incomprensible. ¿Quién es la alternativa? ¿Quién sale de la foto? Voy con El Mundo, que además del titular que ya hemos destacado sobre la presencia del rey en Davos, habla de Opel. Opel amenaza con retirar el modelo Corsa de Zaragoza, de Figueruelas, en un pulso con los sindicatos. Supondría la pérdida del 50% de la carga de trabajo de la factoría de Figueruelas. Fijaos lo importante que es esto. Y eso que los sindicatos han tenido un comportamiento realmente muy razonable y de extraordinario sentido común durante la crisis. Los sindicatos del automóvil, en general. En España han aguantado muy bien y ha habido acuerdos y nunca, es verdad, siempre se ha puesto además como la relación muy modélica, la de sindicatos y patronales del sector del automóvil, es verdad, pero ahora parece que, en fin, las cosas están cambiando y podían estropear el tema. Montoro, que culpa a la oposición de bloquear la bajada de impuestos de los presupuestos generales del Estado. Eso dice Montoro. Y Costa, que acusa a Paco Cans, y la Fiscalía estudia cómo investigar a Cans. Anticorrupción quiere incorporar al caso Taula, el testimonio del exsecretario general del PP Valenciano. Me ha escrito una de las personas que ha destapado este caso de la financiación irregular del PP Valencia, me dice que Camps va a ir a prisión 100%, pero sobre todo por el tema de la Fórmula 1, y que no le extrañaría que dentro de unos años le apareciese
una cuenta, como hemos visto la aparición de otras cuentas en el país. ¿Dice eso? Una persona que ha destapado toda esta trama de financiación irregular. Ya, pero eso es... Y eso es su como... teoría, de que... Eso es... claro, aquí te dice... Uno manda un mensaje y dice... Este va a acabar en la cárcel y tiene una cuenta. Yo es que no entiendo nada. ¿Por qué no se lo han contado al juez? Claro, ¿no? yo es que no entiendo por qué no lo cuenta el juez. Lo que no entiendo de toda esta historia, sinceramente, es este arrebato cantarín de algunos, que es verdad que les asiste totalmente como en virtud de su estrategia de defensa, por supuesto, y sobre todo en los rabillos de pasas que han debido de comer muchos durante estos meses para conseguir recuperar la memoria, ¿verdad? Yo lo que digo, porque hace unos años nada era tal y como ahora están contando. O en el caso de Granados con su amigo Marjaliza. Marjaliza la acusa de todo, de divino, de humano. Lo que había dicho en múltiples foros y en numerosísimas intervenciones televisivas era nada de nada, decía Rian de Rian. Aquí no. Y sin embargo hoy... Lo importante, Antonio, es porque hay que creer la palabra de Ricardo Costa y no la de Camps. Por eso me refería yo. Son las pruebas, yo siempre lo digo. Por eso digo, mientras que no haya pruebas... Y hay que explicar por qué Ricardo Costa ha decidido tirar de la manta, porque el PP, según él, le traicionó y le ha adjudicado toda la financiación irregular por despecho. Pero tiene que probar las pruebas. Lo importante no es cantar, lo importante es si detrás de la letra que improvisan hay realmente algo más. Hay testimonios de empresarios. Si hay pruebas, porque si no hay pruebas, entonces... Hasta que no enseñen las pruebas, creo en su honorabilidad. Bueno, voy con La Vanguardia, que dice que el rey lanza en Davos un mensaje de firmeza ante la crisis catalana. Felipe VI asegura que en Cataluña se intenta minar las reglas de la democracia y frente a 70 jefes de gobierno sentencia: en España las leyes se cumplen. Puigdemont, que mantiene la incógnita sobre la investidura. Torrent se reúne en Bruselas con el expresidente y urge a la formación de gobierno. Y también habla del exlíder del PP valenciano, que confiesa la financiación ilegal y acusa a Francisco Cans. Así que esto es lo que comenta. Mira, la foto de portada es de lo de Davos, lo que comentaba antes Carlos Cuesta. Solo caballeros y azafatas. Ese es el pie de foto. Solo pueden entrar caballeros y azafatas en ese sitio de Dorchester. Una cena benéfica. Ah, no, pero perdón. Esto es lo de esto Londres, no lo de Davos, esto es lo de Londres, es verdad. Una cena benéfica solo para hombres ha causado un gran revuelo en el Reino Unido. Las azafatas contratadas sufrieron todo tipo de acoso. Esto es tremendo porque hay políticos implicados. Bueno, ahí se ha metido un periodista con cámara oculta y lo ha destapado todo. Pero ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya una cena benéfica solo de hombres con políticos, empresarios y con multitud de azafatas contratadas? Esto es... ¿Y en un momento en que no puedes pensar lo que piensas para que no lo sepa el contrario? Para que no se entere el contrario, hay todavía quienes desafían la situación y el sentido común ¿Y cómo pueden ser tan torpes y cometer estas torpezas? Y quienes han ido a esa cena, sobre todo los cargos políticos, porque los demás que hagan lo que quieran. Bueno, voy con la portada de COPE. A esta hora en la página web de COPE, si ustedes quieren entrar, van a ver, por ejemplo, si son aficionados del Madrid, que el Madrid ha caído hoy eliminado de la Copa del Rey, lo que le faltaba ya al Madrid. Campanada histórica del Leganés ante un bochornoso Real Madrid. Ahí lo tienen ustedes, el titular, ¿eh? Y el Valencia clasificado para semifinal en los penaltis. Ha sufrido, pero se ha clasificado frente al Alavés. Lo del Madrid va de mal en peor. Hombre, es que ya picado, esto es peor que el Alcorconazo. Esto es el Mira pepinazo. que aquello fue... Ha sido el pepinazo. Duro, ¿no? Pero la segunda vez, hombre. El Leganés es un equipo de primera. Bueno, voy con expansión. El Corte Inglés busca alianzas en Europa frente a Amazon. Declaraciones de Dimas Jimeno a expansión, del máximo dirigente del Corte Inglés, y habla de esas alianzas en Europa frente a Amazon para activar e impulsar el comercio electrónico en las mismas condiciones, desde el punto de vista fiscal. 5 días, Opel cancela las inversiones para el nuevo Corsa en su planta de Zaragoza. Y El Economista, lo mismo, Opel amenaza con recortar empleo y llevarse el Corsa, mientras Carmena impide que se abran nuevos hoteles en el centro de Madrid. Son titulares. ¿Cómo ha cerrado el barómetro Lucía Núñez? Bueno, pues Antonio, déjame un segundito antes de resolver el barómetro, porque he de decir que hoy ha contestado mucha gente a nuestra pregunta del barómetro y también hemos tenido mucha interacción en las redes sociales con los comentarios del programa y también de la entrevista de Inés Arrimadas. Pero ahora sí que sí, vamos a cerrar el barómetro y a contestar a esa pregunta que les proponíamos hoy. ¿Creen que Rajoy volverá a presentarse a las próximas elecciones generales? Un 74,3% de los espectadores creen que sí, que volverá a presentarse, frente a un 25,7% que piensan que no, Antonio. Gracias, Lucía. Adiós, Alfonso Merlos, adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, Edurne Uriarte. Adiós, Javier Negre y Fernando Lázaro. También a vosotros. Buenas noches. Y a ustedes, gracias por la atención que nos han prestado. Nos reencontramos dentro de un ratito, a eso de las 10 aquí en 13, hoy jueves. Que pasen buena noche.